Subhanallah, 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 Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Técnicas de propaganda darwinista. Introducción. El darwinismo se basa en la ignorancia y aprovechar la falta de conocimiento de las personas sobre asuntos científicos. La ideología darwinista se basa en establecer preconcepciones entre los no informados. La técnica utilizada para ese fin es un tipo de hipnosis masiva que se logra mediante la repetición frecuente y, por lo tanto, establece un efecto casi mágico. Esto se conoce comúnmente como adoctrinamiento. El adoctrinamiento darwinista ha engañado a todo el mundo, tanto que muchas personas se han convertido en devotos apasionados de la evolución, a pesar de no conocer casi nada sobre el tema. La mayoría de ellos ni siquiera son conscientes de lo que están proponiendo. Simplemente han sido influenciados por imágenes de simios ficticios que caminan cada vez más erguidos a medida que pasa el tiempo o informes como ¿nuestros antepasados? Eran gusanos, que ven en los diarios. Este adoctrinamiento ha logrado sus objetivos mediante el uso de estos métodos. Debido a este falso éxito, nadie ha pensado nunca en preguntar ¿hay alguna evidencia? Y, de hecho, los darwinistas no tienen pruebas para presentar. Para las personas que reciben este condicionamiento, la evolución ahora se ha convertido en una parte inseparable de la vida que encuentran en casi todas partes. Que se encuentran constantemente en los principales diarios y revistas, que se enseña oficialmente en las escuelas estatales y se protege y alienta en las instituciones del Estado, y defendido por científicos de renombre mundial. Un fraude flagrante se ha impuesto literalmente como si fuera cierto mediante el condicionamiento, el adoctrinamiento y el engaño. La única razón de los 150 años de éxito disfrutados por el darwinismo, el peor engaño masivo de la historia, es la siguiente: propaganda. Aplicada de manera sistemática, la propaganda darwinista, un fraude flagrante, ha sido hecha por expertos para dominar el mundo. A través de esta propaganda, la falsa teoría de la evolución, refutada por la ciencia, ha sido representada como una verdad científica única e indiscutible para todo el mundo. El adoctrinamiento darwinista se ha difundido a través de un constante aluvión de propaganda, y algunas personas han caído bajo su dominio y se han convertido en darwinistas incondicionales, generalmente de manera inconsciente. Tanto es así, que algunos se han convertido en partidarios involuntarios de una teoría extremadamente peligrosa que representa la raíz de todos los sistemas opresivos que han infligido un sufrimiento tan terrible en el mundo y derramado tanta sangre durante el siglo XX. El engaño darwinista de 150 años que ha envuelto al mundo es el resultado de esta propaganda altamente organizada. Gaviotas. En este libro, ve la evidencia de cómo los darwinistas hacen uso de las técnicas de propaganda en cuestión y perpetran el adoctrinamiento en masa. Los títulos de los periódicos citados en todo el libro pretenden mostrar cómo los darwinistas emplean partes de la prensa, una parte de su arma de propaganda, y diseminar descaradamente informes falsos y engañosos. Estas leyendas son muy importantes para descifrar esta propaganda falsa y para ayudar a los lectores a comprender el tipo de engaño darwinista al que se enfrentan y para permitirles evaluar informes posteriores a la luz de una perspectiva real. El objetivo de este libro es exponer el fraude darwinista y mostrar cómo los darwinistas han engañado descaradamente a las personas. Es para mostrar cómo las personas han sido condicionadas y mentidas durante 150 años. El libro que está sosteniendo constituye una evidencia significativa de cómo el darwinismo es un fraude y por qué lo es, cuando hay 350 millones de fósiles que refutan la evolución y, sin embargo, se ha dicho a todo el mundo que ni una sola proteína puede formarse por casualidad. A pesar de la evidencia de lo contrario, la teoría evolucionista todavía está muy extendida entre los gobiernos, escuelas, universidades, gran parte de la prensa y algunos científicos. Mezquita. El darwinismo refutado por la ciencia ahora sufrirá otra derrota a medida que se exponen sus técnicas de propaganda. El siglo XXI será la época en que, a pesar de todos los medios, el apoyo material, el apoyo de la prensa y la propaganda empleados por los darwinistas, la evolución sufrirá su colapso más grave y finalmente será aniquilada. El siglo XXI será la época en que se eliminen todas las religiones paganas, un siglo que manifiesta el título de Adi, el que conduce a la guía, de Dios Todopoderoso. El Todopoderoso Alá lo revela en los versos. Y has visto a personas entrando a la religión de Alá en masa, luego glorifica la alabanza de tu Señor y pide su perdón. Él es el que siempre vuelve. Surat An-Nahr 2-3. Técnicas de propaganda darwinista. 1/3. Los darwinistas usan regularmente la prensa para atraer la idea fraudulenta de que se ha encontrado el eslabón perdido. Lemur, bonomo. La forma en que un lémur fósil y un mono bonobo pueden ser tergiversados como ancestros del hombre en la prensa darwinista es verdaderamente impactante. Los darwinistas han tenido que disculparse por esta propaganda descarada. En el corazón de las técnicas de propaganda darwinista está la repetición constante de una mentira, al igual que en la Alemania nazi. Este método, conocido como la técnica de la gran mentira, empleado con éxito por el ministro de propaganda nazi, el Dr. Joseph Goebbels, se ha utilizado de manera integral con el objetivo de difundir el darwinismo. Con la constante repetición de esta mentira, no solo los científicos y los periódicos y las revistas de fama mundial lo adoptaron, sino que también algunas personas ignorantes llegaron a creerlo. Ese es el clima en el que el darwinismo creció y floreció. Debido a esta técnica de propaganda, la gente ha escuchado la misma historia durante años: se ha encontrado el eslabón perdido, se ha salido a la luz el eslabón perdido, o el eslabón perdido está completo.
Punto. El mundo entero es ahora familiarizado con titulares sobre enlaces faltantes evolutivos ficticios que nunca se han descubierto. La razón de esto es que los darwinistas siguen administrando este adoctrinamiento en dosis específicas. Ese es el objetivo detrás de la repetición, para asegurar que el hechizo darwinista mantenga su influencia sobre las personas. Cuando se expone la invalidez del darwinismo, cuando se le dice a la gente que no existe un eslabón perdido, se produce un aire de pánico entre los círculos darwinistas. En ese caso, el tempo de repetición, por medio de la prensa, se incrementa. Los darwinistas o bien presentan una afirmación sensacional o intensifican sus informes sobre supuestos enlaces faltantes. La dosificación se intensifica en un momento. Cualquier falsedad que se necesite para evitar que el hechizo se rompa, se levanta. Fósiles de formas de vida extintas se utilizan para esta propaganda falsa. Los científicos darwinistas entran en acción y estos informes son apoyados en la mayor medida posible por los programas de televisión, las revistas y los documentales darwinistas. Ardi, Ida, propaganda evolutiva. Ardi e Ida aparecieron bajo estos titulares en parte de la prensa. El objetivo era mantener la propaganda evolutiva con noticias falsas. Ida, por ejemplo, es un fraude sorprendente producido bajo la influencia de uno de esos episodios de pánico. La forma en que se tomó un lémur fósil y se anunció sin vergüenza a todo el mundo como un antepasado del hombre es un fenómeno verdaderamente impactante. La forma en que este fósil fue anunciado a través de la propaganda descarada y las falsas consignas como si fuera la octava maravilla del mundo, y todo el furor que lo rodea, fue una expresión clara de la preocupación y la desesperación de los darwinistas. Un gran número de darwinistas se vieron obligados a hacer declaraciones explícitas acerca de cuán vergonzoso encontraron todo este furor. Y cuando, tras toda esta falsa propaganda, finalmente se reveló que Ida era simplemente un lemur, se emitieron las disculpas y se retiraron todas las reclamaciones a toda prisa. Ida no es el único ejemplo. Estas sensaciones se han vuelto comunes en los últimos tiempos debido a los efectos aterradores del aumento del darwinismo. Siguiendo a Ida, Ardi se produjo como resultado de esa misma desesperación, y un fósil de mono fue anunciado como el antepasado del hombre. Pero esta sensación duró poco, y todas las reclamaciones se retractaron nuevamente cuando se declaró que era simplemente un mono. Las reclamaciones se retiran constantemente y se seguirán retirando en el futuro. Porque todos los informes sobre enlaces faltantes encontrados son mentiras. Más de 300 millones de fósiles se han desenterrado hasta la fecha. Sin embargo, ni uno solo es un fósil de transición. A pesar de todas las llamadas e invitaciones, ni un solo darwinista ha logrado producir un solo fósil de transición. Cuanto más esta técnica de propaganda más intensiva en la que se basa el darwinismo sea eliminada y expuesta, más darwinistas están sufriendo su verdadera derrota. Sus fraudes están siendo expuestos uno por uno. Confesiones darwinistas sobre el engaño de Ida. Charles Beard, un paleontólogo del Museo Carnegie de Historia Natural de la Universidad Johns Hopkins. Este fósil no es tan parecido a los monos y los humanos como se nos hace creer. 1. El paleontólogo de la Universidad de Duke, Richard Kay, admite que no hay un análisis científico que demuestre que Ida es un eslabón perdido. En otras palabras, no hay evidencia para ello en todo. 2. Times Online admitió lo siguiente: Attenborough fue solo uno de los elementos del circo mediático que convirtió a Ida en el vínculo más nuevo y mejor de la humanidad con su pasado antiguo. Tales hallazgos generalmente se dan a conocer al mundo a través de las sobrias páginas de una revista académica, pero para Ida nada más que una brillante conferencia de prensa en el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York. Más tarde, los científicos que estudiaron a Ida describieron los detalles de sus investigaciones. Sus declaraciones fueron igual de extravagantes. Richard Foley, profesor de evolución humana en la Universidad de Cambridge, dijo que no tiene sentido describir a esta criatura como un eslabón perdido. 4. El Dr. Simmons me llamó por primera vez en 10 años para compartir su indignación por este melarque y, por primera vez en una década, estoy de acuerdo con él, dijo Beard la semana pasada. Comilla doble. El despliegue fue extraordinario y ahora está claro que los científicos estaban bajo presión para cumplir con los plazos del show business. Simmons había dicho, es absurdo y peligroso. Todo esto es una mala ciencia. Darwin News es un fósil maravilloso, pero no es un enlace que falta de ningún tipo. Representa un fin muerto en la evolución. 1. El eslabón perdido. NIGHTLINE, News Televisión, 20 de mayo de 2009. El eslabón perdido. NIGHTLINE, News Televisión, 20 de mayo de 2009. 2 Gibbons, a fósil, revolucionario, no logra deslumbrar a los paleontólogos. Science Now Daily News. Publicado en sciencenow.sciencemac.org 19 de mayo de 2009, consultado el 20 de mayo de 2009. 3 timesonline.co.uk 4 http://www.timesonline.co.uk. Ida. El fraude de Ida fue lanzado con una gran fanfarria en la prensa, e ISA fue utilizado intensamente para propósitos de propaganda darwinista. El enlace perdido se mantuvo descaradamente hasta que el fraude fue expuesto. Guardian.co.uk. Los informes de este tipo, como el supuesto descubrimiento del eslabón perdido de la evolución, son una de las principales técnicas que los darwinistas emplean generalmente para difundir su propaganda. Dado que los darwinistas no tienen evidencia que respalde su idea de evolución, buscan mantener el mismo hechizo sobre las personas al persistir fraudulentamente en tales titulares. En particular,
cuando han sufrido graves derrotas. En particular, les muestran a las personas los títulos de enlaces perdidos descubiertos de las publicaciones darwinistas y el apoyo que se encuentra con ilustraciones que sugieren la evolución. Han estado usando esa técnica hipnótica durante los últimos 150 años. Millones de personas que han leído estos informes a lo largo de los años han imaginado que la evolución y el eslabón perdido realmente existen. Hasta que el verdadero rostro de la evolución, el engaño, fue desenmascarado a través de las obras de Arun Yaya, es decir, /blogs.appnews.com, nature.com, Newsweek, 23 de agosto de 1999, New Scientist, 9 de septiembre de 2006, Noticias, 8 de abril de 2006, Hora, 3 de mayo de 1999, Science y Vie, octubre de 1999, New Scientist, 1 de enero de 2005. Dinosaurio para alguien que ignora que la evolución es un fraude. Estos informes en un periódico bien conocido, acompañados de ilustraciones fósiles y terminología y fórmulas científicas, pueden ser engañosamente convincentes. El hecho es, sin embargo, que todos los informes de un eslabón perdido son engañosos. No existe un único fósil transitorial que apoye la evolución. Nunca se ha encontrado un enlace faltante, y es imposible encontrar uno nunca. Porque los seres vivos nunca evolucionan. Ala los creó a todos. Hora, 3 de mayo de 1999 New Scientist, julio de 2001 Enfoque, julio de 2002 New Scientist, 11 de septiembre de 2004 Hora, 7 de mayo de 2001 Metro.co.uk de New York Times National, 24 de junio de 1998 de sc.disco-berry.com Tiempo, 6 de abril de 1998. Utilizan terminología científica y fórmulas para lanzar un hechizo mágico. El hecho de que todos los informes falsos sobre la teoría de la evolución se publican en nombre de la ciencia, publicados en revistas científicas darwinistas, enseñados como ciencias en las clases de biología en los programas escolares, y que los partidarios de la evolución se refieren constantemente a sí mismos como científicos, ha tenido un gran efecto en el acondicionamiento de las personas. Como resultado de este condicionamiento darwinista intensivo, el rechazo de la evolución se presenta como equivalente al rechazo de la ciencia misma. La evolución se enseña mediante la imposición y llamando la ciencia. Pero el hecho es que el darwinismo no tiene nada que ver con la ciencia. La ciencia es la enemiga del darwinismo. La ciencia se opone al ateísmo. La ciencia es anticomunista y antimarxista. La ciencia destruye el pensamiento marxista, ateo y darwinista. Cada rama de las ciencias ha refutado la evolución. La ciencia ha demolido el engaño darwinista, la ciencia ha desacreditado completamente la evolución. La microbiología, la genética, la biología molecular, la zoología, la paleontología, en resumen, todas las ramas de las ciencias de la vida, han demostrado la invalidez de la evolución. Los darwinistas han sufrido su peor derrota a manos de la ciencia. Por lo tanto, es un terrible engaño para que la evolución se enseñe como si fuera científica, ya que la ciencia es para aquellos que creen en ella, beneficia a los verdaderos creyentes. Sin embargo, a pesar de todos estos hechos, el principal vehículo de engaño de los darwinistas es la ciencia. No están dispuestos a abandonar este adoctrinamiento. Es por eso que utilizan una gran cantidad de terminología y fórmulas científicas en los informes engañosos que publican en las revistas científicas darwinistas para dar la impresión de que les están brindando a los lectores información altamente significativa, inaccesible y compleja. Las palabras latinas son los artistas estrella en el repertorio de técnicas de engaño de los darwinistas. Los darwinistas imaginan que al otorgar nombres latinos a fósiles falsos o falsas teorías recién inventadas esto mejorará de alguna manera su credibilidad. Sin embargo, no hay evidencia científica detrás de lo que dicen. Pero algunas personas que escuchan a los que emplean muchas palabras en latín se enorgullecen de este espectáculo supuestamente científico e imaginan que están tratando con un conocimiento imposible de acceder. Imaginan que no pueden entender el tema, que es mejor dejarlo en manos de los científicos y que todo lo que dicen debe ser cierto. Este condicionamiento es tan poderoso que el hecho de no seguir a los científicos en cuestión se percibe como una seria irracionalidad. Así es como se establece el hechizo profundo de las personas. El maestro Bediüz Zaman Said Nursi, el mayor erudito islámico de los últimos 1000 años, describió cómo el condicionamiento e influencia darwinista sobre las personas se había convertido en un flagelo que afectaba a vastas masas de personas. El materialismo es una plaga espiritual que ha infectado al hombre con una fiebre temible, causando que sea visitado por la ira divina. Cuanto más se expande la capacidad de inculcar y criticar, también aumenta la plaga. 1. Como observa Bediüz Zaman, el maestro, este condicionamiento es completamente engañoso. Las fórmulas, las palabras latinas y la terminología científica empleada por los darwinistas son todas falsas. Los científicos en cuestión también son conscientes de que están apoyando un fraude. Los darwinistas están simplemente utilizando la ciencia para poner en un circo científico. Cuando se sacan a la luz los hechos reales de todos los cuentos que han fabricado, tiene que recuperar rápidamente todos los fósiles que han pasado tantas páginas que describen en publicaciones darwinistas hasta ese momento. El infame Piltdown, también conocido por el inventado nombre en latín Anthropus dawsoni, fraude, que fue el resultado de atar una mandíbula de orangután a un cráneo humano y agregarle algunos dientes, fue objeto de más de 40 tesis doctorales, científicas,
El fraude del hombre de Nebraska, basado en un solo diente de cerdo, representado en ilustraciones incluso una medida de su supuesta familia y enseñado en libros de texto durante muchos años con el nombre de Speropithecus haroldcocki, como si fuera una evidencia científica de la evolución, el Australopithecus afarensis, el fraude, para darle su nombre latino inventado, que posteriormente resultó ser nada más que un simio, el fraude de Archaeopteryx lioningensis, el resultado de 5 fósiles diferentes que fueron reunidos y representados como un dinosaurio que se prepara para volar en todas las publicaciones darwinistas, y finalmente el fraude de Ida, un lémur anunciado por un tiempo como el antepasado del hombre, son solo algunos instancias de este engaño. Niños índigo, la ciencia es antievolución y antidarwinista. Cada rama de la ciencia refuta definitivamente la evolución. El golpe más fuerte a la teoría de la evolución en el siglo XXI provino de la ciencia. Pero la evolución asombrosamente todavía pretende ser científica. Utiliza la ciencia para difundir su propaganda falsa. Intenta hacer que su hipnosis sea más efectiva al esparcir informes de noticias falsas con terminología científica. Pero el hecho es que estas terminologías y fórmulas científicas en las publicaciones darwinistas no tienen nada que ver con los informes en sí. Un Scientific American, mayo de 2002. 2 Evolución en la isla superior a la de Birgun, 20 de septiembre de 2006. 3 Los machos usaron decoraciones hace 50,002 años. Star, 12. 01. 2010. 4 La fórmula de la evolución fue descubierta. Urillet, 03. 09. 1999. 5 Man no es monógamo, pero un monogamista en serie. Urillet, 10. 04. 2001. 6 Stone Age hombre también fue, Self, is Star, 27. 02. 2009, 7 Genético mapa de un accidente evolutivo, producido Birgun, 9 de mayo de 2008. 8. Es, los niños índigo, un nuevo eslabón en el proceso evolutivo. Urillet, 17 de mayo de 2005. Neandertal es alguien que no está informado sobre el tema y mira estos informes falsos sobre la evolución bajo dichos titulares. Bien puede dar la impresión de los títulos e ilustraciones de que está tratando con datos científicos que surgen de varias investigaciones legítimas. Pero todos estos informes son ficticios. Ninguna investigación científica ha producido tales datos. La única conclusión que surge de la investigación científica es el hecho de que la evolución nunca tuvo lugar en ningún momento de la historia. De hecho, es la revelación de ese hecho ante los ojos del mundo lo que más ha devastado a los darwinistas. Guardian.co.uk Los vertebrados han estado hablando durante 400 años. Birgun, 19 de agosto de 2008. Telegraph.co.uk, man-talk-say-scientist.html La evolución de la amistad. Birgun, 15 de agosto de 2005. Si no hubiera sido por la esquizofrenia, todavía seríamos monos. Urillet, 20. 03. 2001. Incluso el hombre de la edad de piedra tenía una dependencia de drogas. Birgun, 20. 10. 2008 Los hombres hablaron primero. Urillet Bilim, 12. 10. 2002 New Scientist, 26 de junio de 2006. El maratón y la evolución. Ebrensel, 24 de octubre de 2004. El neandertal que está dentro de nosotros quiere bailar. Radical, 2 de junio de 2006. Amazon.com El envejecimiento del reloj se ha retrasado. Urillet, 29. 04. 2000. Darwinistas. Una de las características distintivas de los darwinistas es la forma en que se ríen de las personas y les imponen descaradamente sus informes totalmente ridículos. Dado que los darwinistas han estado haciendo esto y reuniendo apoyo de esta manera durante los últimos 150 años, se imaginan que ahora pueden persistir en el mismo fraude haciendo uso de la prensa. Pero no les es imposible tener éxito. El hombre es un error genético. Radical, 26 de marzo de 2004. Scientificamerican.com Investigadores que buscan una respuesta al ¿por qué los seres humanos perdieron su pelaje? Urillet, 20 de agosto de 2003. Piojos. Seres humanos obligados a usar ropa. Urillet, 20 de agosto de 2003. Los gestos son heredados, no sociales. Los investigadores enfatizan que las expresiones faciales se derivan de los caminos genéticos evolutivos. Birgun, 19. 10. 2006. Ciencevie, 1 de octubre de 2000. New Scientist, 16 de octubre de 1999. Cell, HMMM. Son las bases del habla bajo el agua. Radical, 19. 07. 2008 El primer asesinato se cometió en la edad de piedra. Urillet, 4 de agosto de 2009. New Scientist, 24 de mayo de 2008 La mujer más bella hace 3 millones de años. Axam, 16. 01. 2003. Cada uno de estos es un fraude publicado en las revistas científicas más respetadas del mundo que citan a científicos de renombre mundial como referencias y hacen un uso abundante de la terminología latina. A menos que se expongan los hechos reales de estos fraudes, se mantendrán asombrosamente en los libros de texto escolares y en revistas científicas y serán defendidos por personas que llevan el título de científico. El darwinismo es un grave peligro y un engaño que utiliza científicos y científicos. Revistas, la televisión y los periódicos. Tratan de retratar toda la vida como muy simple. Las técnicas de engaño de los darwinistas generalmente se basan en no permitir que las personas piensen. Una de las formas más efectivas de hacer esto, se imaginan tontamente, es ignorar por completo la extraordinaria complejidad de la vida y retratar que es realmente muy simple. Los darwinistas dicen que la célula se formó en agua fangosa.
Intentan engañar a las personas con la idea de que la célula se está formando en agua fangosa, a pesar de estar completamente perdida para explicar cómo una sola proteína podría haberse formado por casualidad. Y aún se esfuerzan por desentrañar completamente el misterio de la célula en los laboratorios más avanzados técnicamente. Célula. La celda que Darwin en el siglo XIX imaginó que era un globo lleno de agua, en realidad resultó ser más compleja que la ciudad de Nueva York, una de las metrópolis más grandes del siglo XXI. Es imposible que una sola proteína dentro de la célula se forme por casualidad, y mucho menos la propia célula. Evolución. La vida es extraordinariamente compleja. Una sola célula es todo un mundo viviente, cuyos detalles aún no se han desentrañado por completo. Los darwinistas han sufrido su peor derrota ante una sola proteína en la célula. No pueden dar cuenta de una sola proteína. Los informes de evolución que los darwinistas fabrican utilizando campos como la investigación genética, la genética y el ADN son, por lo tanto, sumamente especiosos. La ciencia de la genética ha demolido la evolución. El tema del comienzo de la vida ha infligido el peor colapso a los darwinistas. Ninguna investigación científica ha producido ninguno de los resultados afirmados en publicaciones darwinistas. Todos los informes en cuestión son fraudulentos. News.sciencemac.org dailymail.co.uk HTML. Nuestros ancestros fueron la alimentación de aves. Radical, 14 de enero de 2006. Los chimpancés y el hombre tenían un antecesor común hace 4.000 millones de años. Radical, 25 de febrero de 2007. Nuestro antepasado el germen Urillet, 0803. 1998. El hombre es 80% boy. Radical, 25 de abril de 2009. http://bbc.co.uk y o9.com !! 50836773 /princeton-scientists-disco-ver-proteins-tab-control-evolution time 23 de agosto de 1999, 18 de octubre 1999. Selanta.nl. Evolucionista. Todas las afirmaciones evolucionistas son irracionales e ilógicas. Los pequeños dinosaurios pueden convertirse de repente en pájaros mientras corren por el suelo. El hecho de que pueda correr rápido no es la única diferencia entre un mono y un hombre. Ni osos hormigueros, ni gusanos, ni bacterias están relacionados con los seres humanos. La vida es demasiado compleja para ser explicada con estas fantásticas afirmaciones darwinistas. Los darwinistas intentan dar la impresión en el tipo de titulares que se muestran arriba, de que la vida es realmente muy simple. Debido a que piensan que cuanto más simple es la vida, más fácil será para ellos difundir la idea de que todo sucedió por casualidad. Han engañado a las personas con ese condicionamiento durante muchos años. Pero la ciencia moderna, que ha demostrado la complejidad en una sola célula, ahora ha marcado el final del darwinismo. Scientific American, marzo de 2003. Focus, julio de 2002. Scientific American, octubre de 2003. Time, 18 de octubre de 1999. Time, 27 de junio de 2005. Scientific American, abril de 1997. Newsweek, Feb 2003. Science Vie, Out 1998. Time, 20 de octubre de 1996. Scientific American, N 2003. Sten, diciembre de 2004. Los darwinistas también afirman que los peces emergieron en tierra firme y gradualmente se convirtieron en anfibios, que los reptiles de repente crecieron alas y comenzaron a volar, que los osos se convirtieron en ballenas mientras correteaban por la orilla, lo que es la propia afirmación de Darwin, y que los chimpancés, desde los darwinistas consideran las palabras chimpancé o mono como criaturas parecidas a simios, un tanto despreciativas, como lo dicen ellos mismos, convertidas en científicos, profesores y académicos que examinan sus propias células cerebrales en los laboratorios. La gloriosa complejidad de la vida es un gran callejón sin salida para los darwinistas. La única salida para ellos es explicar todo en términos de oportunidad, para representar la vida y la complejidad dentro de ella como en realidad muy simple. Con ese fin, la idea con la que los darwinistas quieren condicionar a las personas es esencialmente esta: agua fangosa más oportunidad más tiempo igual a vida. De acuerdo con los darwinistas, cuando las coincidencias, a las que los darwinistas atribuyen un poder creativo, se combinan, pueden hacer milagros, seguramente Allah está más allá de eso, y convertir las formas de vida entre sí, sin importar lo imposible que sea. El reclamo darwinista es ridículo y trata de representar todo como muy simple. Fórmula imaginaria, darwinistas. La fórmula imaginaria que los darwinistas utilizan para explicar las estructuras complejas y la gran variedad de vida en la Tierra. Este es un acto astuto de adoctrinamiento realizado en personas. Este adoctrinamiento tiene un efecto tal en algunas personas que pueden creer inmediatamente en conceptos sin sentido. Pueden creer que el hombre es una forma de chimpancé un poco más desarrollada, que los peces pueden emerger en la tierra seca y convertirse en formas de vida terrestre cuando así lo desean, que una célula puede realmente formarse en aguas fangosas y que los dinosaurios lograron crecer alas y se convierten en pájaros. Esto se debe a que han sido adoctrinados a fondo, casi al nivel de lavado de cerebro. Este adoctrinamiento constante es trabajado en ellos por profesores conocidos, que manejan fórmulas incomprensiblemente extrañas y terminología científica peculiar en las portadas de revistas de fama mundial. El hecho es que no hay nada simple en la vida en absoluto. Todo lo expuesto bajo este adoctrinamiento es una mentira. Con toda su infraestructura y organización, una sola célula es mucho más compleja que una metrópolis gigante como la ciudad de Nueva York. A pesar de la gran investigación de laboratorio en los últimos años, solo una pequeña parte de esta estructura extraordinaria ha sido aclarada. Pero no hay forma en que pueda ser replicado.
Ninguna de las miles de proteínas en la célula puede fabricarse artificialmente. Los seres vivos son, literalmente, obras de arte en términos de su complejidad, sensibilidad, simetría, orden, detalle, equipamiento y sistemas. Por esa razón, las explicaciones simplistas ofrecidas por los partidarios del darwinismo simplemente pretenden engañar. Copos de nieve mariposas en términos de su complejidad, sensibilidad, simetría, orden, detalles, equipos y sistemas. Los seres vivos son literalmente obras de arte. Estas obras de arte indican la existencia de un artista sublime, el poder de nuestro Señor Haya. Los darwinistas son perfectamente conscientes de que todas las entidades son obras de arte creadas. Pero son reacios a abandonar su ideología. Esa es la razón principal por la que tratan de difundir sus afirmaciones totalmente ridículas, con pleno conocimiento de lo fraudulentos que son. Al relacionar todas estas tonterías, los darwinistas son, por supuesto, conscientes de que no hay nada simple en la vida. Por supuesto, son muy conscientes de que ni una sola célula puede emerger espontáneamente del agua fangosa, por no hablar de un organismo complejo de múltiples células, y que un pez nunca puede emerger a tierra seca y comenzar a volar. No debemos olvidar que los darwinistas relacionan estas cuentas con el propósito de lanzar un hechizo psicológico, una especie de hipnosis. Además, los darwinistas que hacen todo esto sin vergüenza son incapaces de explicar cómo se formó una sola proteína. Esto representa una enorme y absoluta derrota para los darwinistas desde el principio. Uno nunca debe olvidar este hecho mientras escucha los cuentos de hadas darwinistas. Ciencias era fácil producir informes ficticios en nombre de la ciencia en la época de Darwin. Porque la ciencia era sumamente primitiva entonces. La gente realmente pudo creer, desde los titulares de los periódicos, que estamos relacionados con la mosca, que los chimpancés son nuestros primos, y que somos parientes cercanos del caballo. Sin embargo, la ciencia ha desafiado la teoría de la evolución de una manera que los darwinistas nunca esperaron. Estas afirmaciones ridículas de los darwinistas han sido aniquiladas frente a la ciencia. Estas técnicas de propaganda, por lo tanto, simplemente deshonran a los darwinistas. Hora, 17 de abril de 2006 liberscience.com/blog.blogspot.com /and.html news.bbc.co.uk y o9.com signo de cierre de exclamación 5597276/metri-joe-true-ancestor- de segmented warm-alert.org Philippines Daily, 9 de agosto de 2007 Sciences et Avenir, mayo de 2003. Periódico. Los darwinistas quieren que las personas sean ignorantes e informados. Quieren poder engañarlos con informes totalmente absurdos. Buscan condicionarlos con la idea de que las fórmulas imaginarias tales como tiempo más oportunidad más barro son suficientes para explicar la variedad y perfección gloriosas en el mundo vivo. Esa es la terrible tontería que es el darwinismo. Los titulares en los periódicos en cuestión son su mejor arma para difundir esta lógica tonta. Intentan hipnotizar a personas que desconocen el tema. Es en gran parte a través de estos informes falsos de prensa que el darwinismo ha podido mantener su dominio durante los últimos 150 años. Hora, 23 de diciembre de 1996 hora, 29 de marzo de 1999 noticias, 11 de junio de 2005 scientificamerican.com Times of Malta, 11 de agosto de 2007 http://guardian.co.uk news.bbc.co.uk news.bbc.co.uk /2/hi/uk-news /60577334.stm Se proporciona respaldo secreto a la prensa principal para que apoyen el darwinismo. Los darwinistas han estado haciendo propaganda a través de la prensa durante 150 años y han usado la prensa para todas sus técnicas de condicionamiento psicológico. Si no controlaran una fuerza tan importante como la prensa, sería imposible que la dictadura darwinista haya establecido un falso dominio en todo el mundo y que el sinsentido de la evolución haya llegado a las instituciones estatales, escuelas y universidades. Punto. La primera decisión de dar a conocer por parte de la prensa al darwinismo, para hacer creíble una idea tan fantástica, se tomó en una logia masónica de alto nivel compuesta por masones ateos en la época de Darwin. Los miembros del Consejo Supremo de Francmasonería Mithrain del 33 grado en París anunciaron la necesidad de apoyar la evolución representándola como ciencia, pero no tuvieron reparos en ridiculizar la teoría entre ellos. Es con este objeto en vista que estamos constantemente por medio de nuestra prensa, generando una confianza ciega en estas teorías. Los intelectuales se inflarán con sus conocimientos y sin ninguna verificación lógica de ellos pondrán en práctica toda la información disponible de la ciencia, que nuestros especialistas en agentes han reunido astutamente con el propósito de educar sus mentes en la dirección que deseamos. Punto. No supongamos por un momento que estas afirmaciones son palabras vacías. Piense detenidamente en los éxitos que organizamos para el darwinismo. 2. Así fue como el darwinismo se extendió a las masas populares a la luz de esta decisión tomada en una logia francesa formada por masones ateos. Desde entonces siempre ha estado bajo la protección de los masones ateos. Los masones ateos, que han establecido un dominio global y, por lo tanto, poseen un ejército de prensa capaz de moldear el mundo como lo desean, pueden producir los informes que deseen, plantear los temas que elijan y así gestionar a las personas como deseen. Esta astuta política de gestión continúa hasta nuestros días. Los éxitos en la eliminación del darwinismo hacen que los masones ateos sean muy incómodos. En esos momentos, se embarcan de inmediato en una política intensiva de condicionamiento, como ya se ha descrito, a través de la prensa. La prensa darwinista se desata de inmediato y se descubre de inmediato un falso fósil.
Un científico darwinista es expulsado, y se escriben cuentos sobre este fósil. Así es como funciona el sistema de masones ateos. Cabe destacar porque algunos artículos de la prensa apoyan los informes sobre el darwinismo. La prensa en cuestión produce sus informes únicamente de acuerdo con las instrucciones que reciben de los masones ateos, y no debido a ninguna grasa, información o información científica. Esto debe tenerse en cuenta al evaluar el falso dominio global del engaño darwinista. Símbolos masónicos Darwin bajo el control de los masones ateos, la prensa principal con frecuencia lleva informes que enfatizan la tontería que es la evolución. Darwinista desde la época de Darwin, parte de la gran prensa ha recibido la tarea de difundir el adoctrinamiento darwinista. Los darwinistas de la época sabían muy bien que la teoría de la evolución nunca se vería corroborada por ninguna evidencia científica, sino que produjeron una dictadura darwinista como resultado de actividades sistemáticas y organizadas y acusaron a una gran prensa de difundir el fraude. La prensa en cuestión sigue trabajando hoy. La única diferencia es que el fraude darwinista que cometen ahora ha sido expuesto. Cosmosmagazine.com Guardian.co.uk http://telegraph.co.uk Depress, 10 de agosto de 2007 Science Vie, julio de 2003 New Scientist, 19 de abril de 2008 Scientific American, mayo de 2003 Science, 2 de abril de 2004 usatoday.com. Intentan retratar la evolución como un hecho al sugerir que nos las hemos arreglado para hacer una vida artificial. ADN hay una gran cantidad de pruebas que refutan el darwinismo. Pero el problema fundamental que destruye la evolución de la teoría es el comienzo de la vida. Como hemos reiterado muchas veces e insistimos en mantenernos en la agenda, los darwinistas no pueden explicar cómo incluso una sola proteína podría haberse originado por casualidad. Aquí es donde la teoría de la evolución se derrumba. Para neutralizar esta terrible derrota, los darwinistas vuelven a recurrir a su monopolio de prensa. Los medios de engaño más conocidos sobre este tema son los escenarios sobre la vida artificial. Informes en los órganos de publicación en cuestión que aparecen de vez en cuando en la línea de hemos hecho sangre artificial, hemos hecho evolución artificial, hemos fabricado ADN artificial, la vida sintética está en camino, o una célula artificial ha sido fabricada, son parte de estos mecanismos de defensa psicológica. Las personas que no están informadas sobre el tema pueden tener la impresión de tales informes de que el mayor obstáculo en el camino del darwinismo, la cuestión del comienzo de la vida, se ha resuelto. Asumen ingenuamente que, hoy han hecho una célula, así que mañana pueden construir seres humanos. De hecho, el objetivo de los darwinistas al producir tales informes es desconcertar a las personas y adormecer sus cerebros con esta siniestra hipnosis. Pero aquí hay un engaño. Nadie lo ha hecho nunca, y nunca podrá acercarse a crear algo de la nada. Eso es imposible, a menos que haya así lo desee. Lo que los científicos están haciendo es usar la sangre, el ADN y las células ya existentes y, lo más importante de todo, la inteligencia, y usarlos en investigaciones de laboratorio. Los darwinistas pueden descender al punto más profundo posible si así lo desean, hasta el nivel del átomo, pero una inteligencia todavía se ha empleado allí y harán uso de los átomos ya existentes. Estos resultados, el trabajo de miles de científicos, laboratorios tecnológicos, el gasto de millones de dólares e innumerables experimentos, solo han sido posibles con enorme trabajo e inteligencia. En otras palabras, la inteligencia es esencial. Pero el resultado todavía no es la evolución. Tomar nucleótidos dentro del ADN y sintetizar una célula de una manera diferente es un nuevo procedimiento que se realiza utilizando la inteligencia dentro del sistema existente. Es un gran éxito para la ciencia y un gran desarrollo que, con suerte, abrirá el camino para avances importantes en ciencia y medicina, pero definitivamente no es evolución. La evolución se ha derrumbado desde el principio, el sujeto del origen de la vida. La incapacidad de dar cuenta de la formación fortuita de incluso una sola proteína deletrea el fin de todas las afirmaciones darwinistas. Las técnicas de engaño de los darwinistas siempre han sido más bien miserables. Eso significa que es muy fácil descifrar esas técnicas y contrarrestar el condicionamiento involucrado. El efecto cuasi mágico que los darwinistas han obtenido usando técnicas de propaganda durante décadas ahora puede ser demolido en un solo movimiento. No hay duda de que, como Aya ha prometido, la victoria siempre irá a los partidarios de Aya. Nuestro Señor Todopoderoso dice en un verso que, en cuanto a los que hacen a su amigo, a su mensajero y a los que creen, es la fiesta del ala que sale victoriosa. Surat al-Maida, 56, molécula. ADN es ciertamente una gran hazaña de la ciencia tomar estructuras que ya existen en un ser vivo y hacer una copia artificial bajo la supervisión de seres conscientes, en condiciones conscientes, como resultado de años de investigación de laboratorio. Pero no es definitivamente la evolución. No se ha creado ningún ADN proteína de la nada, y no se ha agregado al sistema ninguna información nueva que no existía antes. En lugar de utilizar avances científicos que no tienen nada que ver con la evolución, los darwinistas primero deben explicar cómo una sola proteína podría haberse originado por casualidad. Esa es la gran pregunta que aterroriza a los darwinistas y que nunca pueden responder. Por lo tanto, toda la especulación darwinista sobre copias artificiales y clones es completamente engañosa. Evolución aprobada a nivel molecular radical, 9 de abril de 2006 de Seaway to Mampilling Technique, septiembre de 1979. Ahora es el momento del organismo Kumurijet, 22 de mayo de 2010 Pizaz.com First Sintético Organism /Associated Content.com Sinfest.net http Dailitech.com bbc.co.uk sciencemac.org 5981-958
buscan retratar el azar como divino. Seguramente Allah está más allá de eso. Los darwinistas hacen uso de escenarios increíblemente ilógicos para engañar a las personas. No hay límites para estos escenarios. Miles de formas de vida diferentes provienen de una sola célula. Los reptiles de repente salen al aire de la tierra seca y se convierten en aves, y los gusanos se convierten gradualmente en seres humanos. De acuerdo con los darwinistas, el poder que causa estas transiciones en este escenario bastante vergonzoso es el azar. Así es como los darwinistas han engañado a las personas durante tantos años. Los evolucionistas han mantenido esto desde los tiempos de Darwin, o incluso desde los días de Samaria. La idea de azar es una vergüenza que representa el fundamento de la teoría de la evolución y es una fuente de vergüenza terrible para los darwinistas. Pero después de la exposición de la naturaleza miserable, ilógica y ridícula de esta afirmación, especialmente a través del Atlas de la Creación, los darwinistas de repente comenzaron a hablar de manera muy diferente. Para evitar avergonzarse aún más al tratar de defender esta vergonzosa afirmación, adoptaron un mecanismo de defensa aún más ilógico. Ahora, cuando se pregunta a los darwinistas, ¿crees que fue la casualidad lo que creó todo? Ellos responden, nunca dijimos que era casualidad. Luego, cuando se les preguntó si no era casual, entonces, ¿qué era? Adopte la defensa altamente irracional e infantil de referirse a un proceso que surge como resultado de una serie de coincidencias. Esta es una señal explícita y clara de cuán inválidos son realmente los fundamentos de los darwinistas. Atlas de Creación ya hemos visto cómo los darwinistas intentan tontamente dar la impresión de proporcionar informes científicos mediante el uso de terminología y fórmulas científicas para engañar a las personas. También intentan representar la idea engañosa de la oportunidad como perfectamente legítima utilizando los mismos métodos. La mentira de las alas de un dinosaurio en crecimiento y vuelo, que se repite con frecuencia en las publicaciones darwinistas, se describe con un uso frecuente del lenguaje y la terminología en latín, lo que da a la historia una apariencia supuestamente científica. Sin embargo, en el proceso ficticio en cuestión y en este cuento increíblemente ridículo, no hay inteligencia capaz de hacer intervenciones informadas y conscientes, dirigir el curso de los eventos, elegir el mejor curso haciendo deducciones lógicas, hacer elecciones, hacer inferencias lógicas y distinguir las cosas apropiadas para hacer. El darwinismo rechaza la existencia de tal conciencia. Todo en el mito de la evolución sucedió inconscientemente, sin querer, como resultado del azar ciego. El azar es el dios falso de los darwinistas, uno que hace milagros, crea desde la nada, no comete errores y es capaz de predecir eventos futuros y tomar las medidas de precaución adecuadas. Los darwinistas buscan retratar a este falso dios como una fuerza creativa, al menos a sus propios ojos, seguramente Allah está más allá de eso. Y por medio de estas declaraciones astutas, intentan alejar a las personas de la creencia en Allah. El hechizo mágico darwinista, por así decirlo, es la razón subyacente por la cual las personas se vuelven gradualmente hacia el ateísmo, y por qué tantos darwinistas se involucran en una lucha implacable contra la creencia en Allah. Sean conscientes de ello o no, los creyentes en el darwinismo caen bajo el hechizo hipnótico del ídolo falso, el azar, e inevitablemente abandonan la creencia en Allah. Intentan distraer a las personas con detalles finos. Los detalles confusos y los informes ridículos representan una parte importante de los mecanismos de defensa psicológica darwinistas. Inundar a las personas con detalles ilógicos es una parte de la técnica de adoctrinamiento hipnótico del darwinista. El objetivo real detrás de los informes que aparecen en las publicaciones darwinistas es hacer que algunas personas, que tienen poco conocimiento del tema, olviden que la evolución es un fraude y que, por lo tanto, ocupen sus mentes con preguntas sumamente tontas, como ¿estamos más estrechamente relacionados con él, la papa o el gusano? Los darwinistas usan detalles ilógicos para ese propósito. El verdadero objetivo detrás de todos los informes totalmente ilógicos en una publicación darwinista, como ¿estamos relacionados con los canguros? Comilla doble comenzamos a salir del hambre, o el hipo es un legado de la rana, es distraer la atención de la gente. Al plantear la evolución como si fuera un hecho comprobado, se esfuerzan por dar la impresión de que la única pregunta que queda es de dónde surgió el hipo. Las personas que caen bajo la intensa influencia de dichos informes, y que están inadecuadamente informados sobre el tema, pueden fácilmente ser víctimas de tales condicionamientos. Bajo la influencia de estos informes engañosos, se imaginan que solo quedan por explicar algunos aspectos menores de la evolución y que, también, se aclararán con el tiempo. Los darwinistas perpetraron así el engaño masivo en el que se han comprometido durante décadas a través de este sistema. canguronews.bbc.co.uk English.aljazeera.net. Recordemos ahora que, los darwinistas son incapaces de explicar cómo incluso una sola proteína podría haberse formado por casualidad. No poseen un fósil de transición que puedan producir. Más de 350 millones de fósiles han demolido la evolución. La complejidad de los seres vivos ha dado al darwinismo uno de los golpes más fuertes y ha revelado sistemas biológicos que no pueden explicarse en términos de evolución. Todos los fósiles que han anunciado han resultado ser falsos, o incluso falsificaciones deliberadas. Los fósiles muestran que los seres vivos aparecieron repentinamente y se mantuvieron sin cambios durante millones de años. Estas cosas son evidencia científica. Dado que los darwinistas no pueden explicarlos, producen titulares extraordinariamente ridículos porque están en un estado de desesperación. ¿De qué otra manera, aparte de usar el fraude, podrían defender una teoría lanzada en nombre de la ciencia, pero en realidad sin evidencia científica? Pero ahora se han dado cuenta de que estos titulares ilógicos ya no tienen ningún impacto.
Incluso los escolares ahora esperan que los darwinistas puedan explicar la formación de una proteína única cuando se encuentran con tales afirmaciones. Así que este engaño particular no ha sido duradero. Naturaleza. Una de las tácticas de propaganda darwinistas más conocidas es inundar a las personas que han adoctrinado con detalles y distraerlas de la cuestión real, el hecho de que la evolución es un fraude, mediante afirmaciones falsas. Los darwinistas fabrican informes ficticios y ridículos, dando la impresión de que todo sobre la evolución ha sido probado y todo lo que queda son detalles, como el hipo heredado de tal o cual animal o si una ballena se convirtió en un elefante. Es fácil engañar a las personas desinformadas con tales informes. La persona en cuestión no pensará en investigar si existe alguna evidencia que corrobore realmente la evolución. Debido a que las personas abarrotadas de detalles se distraen de investigar los hechos verdaderos y permanecen bajo el hechizo darwinista. Nature, 20 de septiembre de 2001 New Scientist, 24 de mayo de 2003 New Scientist, 11-12 de julio de 2008 io9.com signo de cierre de exclamación 5403595-one-gene-cold-make-ch-imps-talk New Scientist, 3 de mayo de 2008 New Scientist, 19 de abril de 2008 New Scientist, 3 de noviembre de 2007 Scientific American, agosto de 2002. Intentan usar similitudes como evidencia dado que los darwinistas saben que el origen de la vida ha borrado su teoría, que los fósiles han demolido la evolución, y que las mutaciones no tienen poder en sí mismas para provocar la evolución, se esconden detrás de otro engaño, una que tendrá una influencia tremenda sobre las personas y también les parece muy lógico. Similitudes entre las formas de vida. Las similitudes entre los seres vivos son constantemente planteadas por los darwinistas como si fueran evidencia de la evolución porque algunas personas están predispuestas a creer en este engaño. Los darwinistas hablan de la similitud entre el hombre y los monos con tal aire de ser una prueba absoluta de que cuando las personas expuestas a tal condicionamiento van a un zoológico, o ven un documental sobre los monos, sacan las conclusiones apropiadas. Se han visto tan afectados por este engaño darwinista que comenzaron a imaginar tontamente que los monos podían convertirse fácilmente en seres humanos. Si se desarrollaban un poco, se afeitaban y comían mejor. Algunas similitudes generalizadas preparan el camino para la propagación del darwinista. Acondicionamiento. Sin embargo, el hecho es que no importa cuánto se parezca un simio a un hombre, nunca se irá, por el permiso de Alá, durante todo su tiempo en esta tierra, a ser algo más que un simio. No importa que tan bien esté entrenado, nunca se volumen verá humano. No importa lo que haga, nunca lo hará, a menos que Alá elija lo contrario, poseerá un alma, que hace humano a un ser humano. Alma es el alma, que hace que un ser vivo sea humano, no su apariencia externa. Los darwinistas tratan de encubrir ese hecho. Sin embargo, el hecho de que los seres humanos poseen un alma es uno de los dilemas más grandes que enfrentan los darwinistas y elimina todas sus afirmaciones sobre la supuesta evolución del hombre. Es el alma, que hace a los seres humanos humanos. Un ser vivo solo es humano mientras posea un alma. El hombre es una entidad capaz de decir, yo soy yo, con la conciencia suficiente para darse cuenta de que hay una imagen que se forma en su cerebro y que observa. No importa cómo se vean físicamente los seres humanos, son humanos siempre que posean un alma. Esta es la gran verdad que los separa de todos los demás seres vivos y los darwinistas tratan de encubrir ese hecho. Pero la teoría de la evolución recibe uno de los golpes más fuertes de todos por la existencia definida del alma. Por esa razón, los darwinistas tienen cuidado de tratar de evitar que este asunto se plantee en absoluto. Las similitudes entre las formas de vida no constituyen evidencia de evolución alguna. Por supuesto que las formas de vida se parecerán unas a otras. Todos respiran el mismo aire en el mismo planeta. Todos están compuestos de los mismos elementos, comen los mismos alimentos y comparten los mismos hábitats. Todos los seres vivos han sido equipados con sistemas moleculares igualmente gloriosos. Cada sistema ha sido creado de tal manera que establece una armonía perfecta dentro de las condiciones de este mundo, con sus límites estrictamente definidos. Por lo tanto, estas similitudes son evidencia no de la evolución, sino del arte creativo de Allah Todopoderoso, que dice en un versículo, con sus límites estrictamente definidos. Por lo tanto, estas similitudes son evidencia no de la evolución, sino del arte creativo de Allah Todopoderoso, que dice en un versículo, con sus límites estrictamente definidos. Por lo tanto, estas similitudes son evidencia no de la evolución, sino del arte creativo de Allah Todopoderoso, que dice en un versículo, es Alá quien creó los 7 cielos y de la tierra el mismo número, el mando descendió a través de todos ellos, para que puedan saber que Alá tiene poder sobre todas las cosas y que Alá abarca todas las cosas en su conocimiento. Surat At-Talaq, 12. Humano. El hecho de que un chimpancé pueda hacer herramientas, reírse como un humano cuando se le hace cosquillas o mostrar afecto hacia sus jóvenes no es evidencia de que esté en el proceso de convertirse en humano. Las similitudes físicas nunca pueden ser una prueba de la evolución. Incluso una diferencia de 0,001% entre dos formas de vida es un gigantesco abismo molecular que los darwinistas nunca pueden salvar. Pero incluso si un chimpancé era idéntico a un ser humano en apariencia física, nunca podría ser humano porque no tiene alma. Por lo tanto, la propaganda darwinista, cuyos ejemplos se pueden ver en estos subtítulos, son un fraude gigantesco. Técnicas de propaganda darwinista. 2/3. Aplican una política integral de intimidación contra quienes niegan la evolución. El darwinismo se apoya en lo que solo puede describirse como despotismo, imposición, coerción y fraude. La única razón por la que el darwinismo ha ocupado la agenda durante tantos años es la dictadura darwinista, un sistema que gobierna el mundo.
El darwinismo ha sido impuesto por este régimen dictatorial y ha sido aceptado por el poder de la compulsión. El adoctrinamiento darwinista se ha extendido de maneras que las personas desconocen, y grandes masas de personas han caído bajo su dominio. Como resultado de las tácticas astutas empleadas por esta vil dictadura, el darwinismo se ha vuelto literalmente innegable en todo el mundo. Ningún miembro del personal académico en ninguna universidad del mundo cuestiona el darwinismo. El darwinismo actualmente goza de un vasto nivel de protección de los distintos estados del mundo. Es apoyado por instituciones oficiales en muchos países e incluso impuesta por la fuerza. Aquellos que se oponen a la religión espuria que es el darwinismo son silenciados por los métodos más despóticos. Hay cientos de ejemplos de esto. Esta política de intimidación, en la que los profesores y los científicos han sido eliminados de sus puestos por criticar la teoría de la evolución, ha sido expuesta en los últimos años. Los estudiantes no pueden progresar de un año a otro, y las personas en las instituciones del Estado han arruinado sus carreras. Las universidades se han convertido en parte de un régimen dictatorial en el que solo se da y es aceptable una educación darwinista. Se evita que las personas rechacen el darwinismo, porque de lo contrario, los seguidores de la religión del darwinismo no tendrían otra forma de apoyar esta teoría sin fundamento. Una mentira se dice en voz muy alta, y exponerla como una mentira se considera un delito. Una teoría anunciada como científica, pero que no tiene nada que ver con la ciencia, se ha convertido en una creencia supersticiosa y dogmática protegida oficialmente y abiertamente contra el rechazo. Pero lo más sorprendente es que esto se hace de manera tan flagrante, sin ningún intento de ocultamiento. Antievolucionistas solo algunos de los profesores y científicos que han perdido su trabajo por cuestionar la teoría de la evolución. Esa es la razón por la que tonterías como el darwinismo es compatible en todo el mundo, carece de todo significado y no se debe prestar atención. Las actividades sistemáticas y astutas de la dictadura darwinista hacen que dicho apoyo sea obligatorio. Algunas personas tienen que parecer estar de acuerdo con esta teoría falsa para no perder sus trabajos o carreras, mientras que los estudiantes están obligados a dar respuestas que apoyen la evolución para aprobar sus exámenes. La mayor tiranía intelectual en la historia es impuesta en todo el mundo por la dictadura darwinista. Descubrir la dictadura darwinista se ha apoderado de todo el mundo. Dado que es impuesta por esa dictadura, la evolución está protegida por las leyes nacionales en todos los países del mundo. Es casi imposible oponerse a la teoría de la evolución o cuestionar su validez. Aquellos que lo cuestionan son inmediatamente identificados y silenciados. La presión masiva se lleva a cabo a través de la prensa bajo el control de la dictadura darwinista. La opinión pública se pone en movimiento y se pone en marcha una gran campaña disuasiva contra la persona o el cuerpo que cuestiona la evolución. El miedo es la única razón por la que los profesores continúan enseñando en las universidades. Se celebró una conferencia en el Vaticano, la casa del Papa, y la gente se ha disculpado con Darwin. La teoría de la evolución, el peor fraude de los últimos 150 años, timesyogereducation.co.uk dailymail.co.uk Charles Darwin-126-years-dead.html blogs.disco-bermagazine.com Time, 30 de abril de 2001 New Scientist, 19 de abril de 2008 Iris Times, 21 de julio de 2007 Condicionan a las personas con la mentira que las grandes masas de personas creen en la evolución. Cuando uno capta la escala del régimen dictatorial darwinista, puede comprender mejor por qué la evolución parece apoyarse en todo el mundo. Algunas personas generalmente creen en la legitimidad de lo que sea que la mayoría cree. Quieren creer que la mayoría tiene razón. Sin embargo, el hecho es como se revela en el Corán en las palabras: si obedecerás a la mayoría de los que están en la tierra, te desviarían de ella la manera. Surat Al-An'am, 116, que la mayoría está generalmente sujeta a un condicionamiento masivo que los aleja del camino de Allah. Lo importante es prestar atención al Corán y a la conciencia de uno, en lugar de a la mayoría. Fue la mentalidad de la mayoría la que condujo a las matanzas masivas de la Primera y Segunda Guerras Mundiales, esta masa crítica sociodinámica que condujo a las atrocidades perpetradas por la Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini, y la que derramó tanta sangre en la Rusia comunista. Esta perspectiva retorcida, profundamente arraigada en la ideología darwinista, fue responsable de estas guerras mundiales y las muertes resultantes de más de 200 millones de personas. Esta cultura mayoritaria, este pensamiento grupal, es uno de los elementos más engañosos y peligrosos del arsenal de la dictadura darwinista. Stalin, Hitler, Mao, los flagelos infligidos a la humanidad por movimientos filosóficos crueles de origen darwinista han provocado la muerte de decenas de millones de personas inocentes. Pero, ¿cómo se ha hecho creer a la mayoría en el darwinismo a pesar de toda su falta de lógica? Las razones son estas. El darwinismo es un sistema de creencias supersticiosas organizado metódicamente por los masones ateos de la época. Todo su desarrollo desde el principio hasta el día de hoy ha tenido lugar dentro de este plan altamente organizado. Los albañiles ateos han difundido en voz baja, pero profundamente, la idea de la evolución, a pesar de que inicialmente atrajo muchas críticas, a través de ciertas organizaciones de prensa que monopoliza y, por lo tanto, crea un efecto adoctrinador generalizado similar a la hipnosis de masas. La impresión de que la evolución es verdadera se ha dado a través de periódicos, revistas, estaciones de televisión y otros órganos de los medios de comunicación bajo el control de los albañiles ateos. Ese condicionamiento aún continúa. Para adoctrinar a las personas a fondo, han desarrollado técnicas de acondicionamiento visual que incluyen ilustraciones falsas, reconstrucciones y cuadros y dibujos falsos.
A pesar de ser el peor fraude de la historia, han colocado la evolución en los currículos escolares como si fuera un hecho científico. F. La dictadura darwinista, bajo el control de los masones ateos, ha colocado a la evolución bajo protección global y varias administraciones han emprendido personalmente esa tarea. La oposición a la evolución se ha considerado literalmente como equivalente a la alta traición, y los individuos, las escuelas y las administraciones han sido llevados a los tribunales por ese motivo. G. Los oponentes de la evolución han sido intimidados, silenciados y eliminados de sus puestos. Se ha vuelto casi imposible objetar a la evolución. H. Aunque la ciencia refuta completamente la evolución, han declarado que los creyentes en la evolución son científicos mientras que sus oponentes no son científicos, y como resultado de este condicionamiento, las personas que rechazan la evolución se han alejado de la sociedad. Como hemos visto, el darwinismo goza de apoyo, no porque sea científico, sino porque se inculca por medio de la imposición y la coerción, y está protegido en todo el mundo por la dictadura darwinista. El hecho de que la mayoría apoye esta falsa teoría no debe ni debe engañar a las personas. Algunas de las personas no saben que el darwinismo es el mayor fraude que se haya cometido, mientras que otras parecen apoyar al darwinismo solo por temor a perder sus empleos o a recibir críticas de las personas que las rodean. Por supuesto, hay algunas personas, aunque sea una pequeña minoría, que adoptan honestamente el darwinismo como una ideología, una religión falsa. Como lo revela Alá en el Corán, estas personas han sido creadas para negar a Alá y estar del lado de la superstición. En el Corán, Alá nos dice que estas personas nunca creerán, incluso si fueran testigos de milagros genuinos. La existencia de tales personas no debe, por lo tanto, engañar a nadie. El Todopoderoso la describe a estas personas de la siguiente manera en el Corán: incluso si les enviábamos ángeles, y los muertos les hablaban, y reuníamos todo lo que tenían delante de ellos ante sus ojos, todavía no creerían a menos que Alá quisiera. La verdad es que la mayoría de ellos son ignorantes. Surat Al-An'am, 111. Estas personas, descritas explícitamente en el Corán, son, de hecho, muy conscientes de sus malas acciones. Se dan cuenta de que el darwinismo es falso e incorrecto, y que es Alá Todopoderoso quien los creó y todas las cosas. Pero a pesar de que aceptan lo que el Corán dice en sus corazones, todavía se oponen y lo niegan todo por su orgullo. En otro verso, el Todopoderoso Alá dice, y los repudiaron de manera equivocada y altiva, a pesar de su propia certeza sobre ellos. Ver el destino final de los corruptores. Surat An-Naml, 14. Intentan no perder partidarios al amenazarlos con la exclusión de la sociedad. El darwinismo ha sido ampliamente defendido por la dictadura darwinista durante los últimos 150 años, y está protegido por la ley en varios países. Los que se suscriben a la teoría son elogiados, mientras que los que lo rechazan son ridiculizados o despedidos. La teoría también se imparte de forma obligatoria en las escuelas. Por estas razones, no es en absoluto una cuestión simple afirmar abiertamente que uno rechaza el darwinismo en ese clima. Tales personas son inmediatamente excluidas y eliminadas por otros, bajo el poderoso impacto del condicionamiento darwinista. Este es uno de los métodos de disuasión psicológica más importantes empleados por la dictadura darwinista para mantener a sus seguidores. Sería un evento muy importante para alguien que ha pasado toda una vida especializándose en la evolución, y quizás incluso se convierta en profesor, para anunciar que un día rechaza el darwinismo y ha visto la invalidez de la evolución. Si un profesor anuncia que ahora rechaza la evolución, es consciente de que toda su carrera esencialmente ha llegado a su fin, que será destituido de su puesto en la universidad, que la gran mayoría de sus amigos, en su mayoría conformados por darwinistas, le darán la espalda rápidamente y lo someterán a una intensa propaganda negativa. Así ha sido siempre. Los profesores que ya hemos citado han perdido sus trabajos, amigos y colegas por la misma razón. Se han puesto en marcha campañas de difamación desagradables en Internet sobre algunos de ellos para evitar que vuelvan a encontrar trabajo. Rechazar la teoría de la evolución trae consigo importantes cambios en la vida de alguien que ha pasado años como evolucionista e incluso puede haber construido una carrera en ella. Para una persona así, todos los flagelos ideológicos que trae el darwinismo se invalidan en un momento. El comunismo, el fascismo, el ateísmo y muchas otras creencias perversas se vuelven instantáneamente inútiles. Por ejemplo, desde el momento en que un satanista ve la invalidez del darwinismo, ser satanista no tendrá sentido, ya que el satanismo es una religión falsa basada completamente en el elitismo y el darwinismo social. En el momento en que un terrorista capaz de asesinar despiadadamente a otras personas se dé cuenta de la invalidez del darwinismo, también se dará cuenta de cuán ilógicos e incompatibles son sus acciones con la buena conciencia. El fundamento ideológico perverso que justificó el asesinato de repente se desvanece en una nube de humo. Esta política de exclusión contra quienes rechazan el darwinismo es quizás el arma psicológica más efectiva a la que recurren los darwinistas. Algunas personas que creen que será difícil para ellos superar esa política de exclusión han tenido que parecer evolucionistas, a pesar de no creer verdaderamente en ella. Hay una gran cantidad de personas que han tenido que aparentar abrazar con entusiasmo la evolución cuando los evolucionistas están presentes, cuando celebran conferencias o escriben libros y artículos sobre ella, a pesar de ver claramente su carácter ilógico. Ha habido un aumento particular en los últimos años en el número de personas que ven claramente la existencia de Alá, pero que son incapaces de expresar ese pensamiento en presencia de sus amigos ateos. Esta política de intimidación no debe alarmar a las personas en cuestión porque el supuesto dominio de la dictadura darwinista es temporal y débil. Como Alá ha prometido, la superstición ciertamente desaparecerá y la verdad será victoriosa.
Lo que hay que saber es que Aya siempre está al lado de aquellos que se vuelven genuinamente a él, que prestan atención a sus conciencias y que están dispuestos a arriesgarse a la exclusión social al defender lo que es correcto y verdadero. Son los amigos de Aya quienes inevitablemente saldrán victoriosos. Nuestro Señor Todopoderoso revela en un verso que, si Alá te ayuda, nadie puede vencerte. Si Él te abandona, ¿quién te puede ayudar después de eso? Así que los creyentes deben confiar en Aya. Sura Al-Imran, 160. Psicológico. Si un profesor anuncia un día que no cree en la evolución, sabe que toda su carrera llegará a su fin, que será rechazado por familiares y amigos, que será difamado y sometido a una campaña de desprestigio intensivo, que nunca volverá a encontrar trabajo debido a los informes negativos que se difundieron sobre él y que será aplastado en términos psicológicos. Debido a esa intensa presión psicológica, muchos profesores se ven obligados a dar la impresión de creer en la evolución, aunque no lo hagan. Esta política de exclusión dirigida a las personas que rechazan el darwinismo es quizás la técnica psicológica más efectiva a la que recurren los darwinistas. La evolución es un gran fraude que las personas se ven obligadas a abrazar mediante amenazas, exclusión, propaganda negativa y métodos de Oligan. Nature.com/urrillet.com.tr Ministro que cuestionó la evolución eliminado de la publicación Haberturk, 26 de febrero de 2011 Turkishwiki.net Protests to TRT, enemigo de Darwin Birgun, 4 de diciembre de 2009 www.bianet.org todaizaman.com. Acción. Load igual a detalle link igual a 169.462 posta, 12.03. 2009 Turks.us. Intentan dar la impresión de que un gran número de personas apoya la evolución mediante la organización de encuestas y estadísticas falsas cuando se les pide evidencia científica. Los darwinistas generalmente responden lo siguiente: pero la evolución se considera un hecho en todo el mundo. Cuando dicen eso, los darwinistas imaginan que todas las preguntas que penden sobre la evolución desaparecen de alguna manera, que la gente estará satisfecha con esa respuesta, y que al decir esto será suficiente para asegurar la aceptación del darwinismo. De hecho, este método de condicionamiento psicológico ha tenido un gran efecto en algunas personas que atribuyen poca importancia al hecho de que la teoría de la evolución no está respaldada por ninguna evidencia científica y que consideran la opinión general como más significativa. Es por eso que la dictadura darwinista intenta a todos los medios posibles para dar la impresión de que la evolución es aceptada en todo el mundo. Un método consiste en organizar encuestas y estadísticas falsas, y luego usar estas encuestas para mostrar que un gran número de personas creen la evolución, y luego publicar los resultados de sus encuestas para sonar la fanfarria en los órganos de la prensa bajo el control de la dictadura darwinista. Alguien que mira los resultados de las encuestas en cuestión bien puede pensar que muy pocas personas rechazan la evolución, particularmente en países como los Estados Unidos y Gran Bretaña. Bajo la influencia de la psicología de masas que ya hemos discutido, pueden imaginar que esta falsa mayoría que cree en la evolución está en el verdadero camino. Pero esto es un engaño. De hecho, nunca se ha realizado tal encuesta. Estos resultados son figuras fraudulentas inventadas con el propósito de ser anunciados en órganos de prensa bajo el control de la dictadura darwinista. Como siempre, los darwinistas engañan a las personas, esta vez con estas encuestas y cifras falsas. Se han realizado encuestas en muchos países y se ha preguntado genuinamente a la gente qué piensan, pero los resultados obtenidos son exactamente lo contrario de lo que afirman los darwinistas. La gente en realidad rechaza la evolución y cree que Alá crea todas las cosas. Y estos niveles están creciendo todo el tiempo. Una de las encuestas, verificables más grandes realizadas mostró que Turquía encabeza la lista de los que rechazan la evolución. 3. El segundo país en términos de rechazo de la evolución fue Estados Unidos de América. Por lo tanto, no debe olvidarse que si se sugieren altos niveles de creencia en la evolución en una encuesta, o cualquier investigación estadística en publicaciones darwinistas, los resultados son fraudulentos. De hecho, las encuestas realizadas en todo el mundo, especialmente en los Estados Unidos, Canadá y países europeos como Gran Bretaña, muestran que la evolución se ha abandonado en gran medida. Guardian un informe en el periódico británico The Guardian de que solo el 25% de los británicos demostró creer en la evolución luego de una encuesta en Gran Bretaña se cambió rápidamente en el sitio web del periódico para leer que la mitad de la población del país no creía en la evolución. Derecha A. Una de las encuestas más grandes realizadas mostró que Turquía encabeza la lista de países que rechazan la evolución. A Turquía le sigue Estados Unidos. Izquierda. Afirman no ser molestados por las actividades antidarwinistas. Una de las cosas más terroríficas para un grupo editorial que difunde la propaganda darwinista con toda su fuerza es, sin duda, el éxito de las actividades antidarwinistas. Los libros, artículos, exposiciones y conferencias que muestran las pruebas del hecho de la creación están disfrutando de un éxito mundial que representa una grave amenaza para estos darwinistas. Los grupos de publicación en cuestión no mencionan este éxito, el trabajo de un gran número de personas. En general, prefieren aparentar no dar ninguna importancia a ese éxito y dicen, no nos molesta en absoluto. Pero en verdad, los darwinistas están en un estado de pánico. Las conferencias en todo el mundo describen cómo los darwinistas son incapaces de explicar incluso una sola proteína y exhiben fósiles que refutan totalmente la evolución, mientras que la biología molecular elimina por completo la posibilidad de la evolución. Miles de personas escuchan esta información con gran asombro. Esta información también se transmite de boca en boca a cientos de miles más. Las personas que ven esta evidencia ya no pueden creer en el darwinismo. Por lo tanto, decir, no nos molestan, es un mecanismo de defensa destinado a neutralizar esta gran derrota y encubrirla.
Esta es en realidad una reacción muy infantil, muy parecida a la forma en que un niño pequeño, al haber sido castigado por su padre, tratará de dar la impresión de que no se ve afectado al decir, no me importa. Las publicaciones darwinistas muestran lo mismo. Reacción. Pero sus trucos están siendo expuestos y la teoría de la evolución que ellos abrazan con tal ferviente desesperación está colapsando ante los ojos de todos. Por lo tanto, es imposible que los darwinistas no se vean afectados por ese colapso. Por supuesto que serán afectados, y aterrorizados por ello. El colapso de la teoría de la evolución y el hecho de la serie de conferencias creación. Conferencias, más de 200 conferencias sobre el colapso de la teoría de la evolución celebrada en todo el mundo y atendidas por un gran número de personas han molestado enormemente a los darwinistas. Este gran éxito los ha aterrorizado. El uso del término "no nos molesta" está destinado a neutralizar y ayudarles a enfrentar esa enorme derrota. 1. Suiza 2. Francia, París 3. Alemania. El terror de los darwinistas crecerá aún más, porque toda la evidencia científica está mostrando cada vez más el hecho de la creación. La hegemonía corrupta de la dictadura darwinista está llegando a su fin. Esta edad será la que manifieste el título de nuestro Señor Todopoderoso del Hadi, el otorgante de la guiadancia, una edad de fe. Toda fe supersticiosa lanzada en oposición a la creencia en Allah inevitablemente desaparecerá. El Todopoderoso Allah dice en un verso, la verdad ha llegado y la falsedad ha desaparecido. La falsedad siempre está destinada a desaparecer. Surat al-Isra, 81. Enlace perdido. Siempre que haya actividades efectivas relacionadas con el colapso del darwinismo, cuando se realizan conferencias, se distribuyen libros o se hacen programas de televisión, los darwinistas siempre intentan neutralizar ese efecto diciendo, no nos molestan. Luego intentan reparar el daño inventando otra. Informe de eslabón perdido. Intentan dar la impresión de que esta derrota global no les ha afectado. Pero el hecho es que están en un estado de pánico. Se han dado cuenta de que sus trucos de los últimos 150 años serán expuestos. Son conscientes de que se dirigen hacia el colapso total. Los informes del eslabón perdido, que producen tan vivamente son, de hecho, la agonía de su ideología. Pero ahora pueden ver que incluso estos no les servirán de nada. Mañana de SYDNEY, 9 de abril de 2010 News Scientist, 13 de abril de 2008 Reuters.com News.National-05/005/09519-missing-link-found.html-newsweek.com de Detroit News, 9 de abril 2010 Un nuevo enlace en evolución Saba, 10.04. 2010 Buenas noticias, tenemos un antepasado Star, 26 de marzo de 2010 Nueva evidencia de la conexión de dinosaurio ABNT-VMS-NBC, 11 de mayo de 2010 Intentan lanzar un hechizo sobre personas con ilustraciones y reconstrucciones falsas a estas alturas. Todos estamos familiarizados con un hombre mono que durante muchos años ha aparecido en las páginas de periódicos y revistas, que durante años se enseñó en libros escolares como si fuera cierto, y que a la gente se le dijo que representaba una evidencia importante. Una cronología totalmente falsa. Se representó a este hombre mono falso caminando con un andar encorvado y una apariencia de animal sosteniendo un garrote pesado en sus manos y con toda una vida social. También se le dio un nombre latino casi impronunciable, Speropithecus-aroldgoki. Speropithecus-aroldgoki se ilustró una y otra vez en las páginas de las revistas más conocidas del mundo. Las reconstrucciones se produjeron y exhibieron en museos prestigiosos. Los científicos ganadores del premio Nobel lo discutieron en conferencias, se escribieron tesis doctorales y los científicos debatieron con frecuencia sobre qué tipo de vida social disfrutaba, dónde y cómo vivía, dónde caminaba y cómo hablaba. También era mejor conocido por otro nombre, Nebraska Man. Un punto muy importante aquí es que todo este escenario ficticio relacionado con Speropithecus-aroldgoki, que los científicos darwinistas estudiaron y enseñaron a sus estudiantes durante años, se reveló como inventado sobre la base de un solo diente de cerdo. Nebraska Man es un ejemplo que ilustra la escala de los fraudes que los darwinistas cometen a través del condicionamiento visual, pero de ninguna manera es el único. Todas las imágenes darwinistas de simios ficticios, con todas sus características, como disfrutar de la vida social, cazar y pescar, jugar con sus hijos y otras cosas, se basan a veces en nada más que en un solo dedo, un omóplato o un diente. Algunas partes de los esqueletos fósiles a veces se desentierran, pero luego se producen tales reconstrucciones fantásticas que el resultado es un hombre mono de pleno derecho. Pero esto es un completo engaño. Hombre de Nebraska. El hombre de Nebraska es la evidencia más grande de los engaños de la reconstrucción de los darwinistas. Los darwinistas no dudaron en representar al hombre ficticio de Nebraska y a todo un entorno social, sobre la base de un solo diente de cerdo. Tiempo, 9 de agosto de 2004. Las reconstrucciones y los dibujos evolucionistas se usan para engañar a la gente y crear la impresión de que realmente existe tal cosa como la evolución. Como hemos visto con Nebraska Man, las diversas imágenes y reconstrucciones se basan únicamente en la imaginación de las personas que las producen. Nunca ha existido semejante hombre mono. De hecho, todos los cráneos y esqueletos descubiertos provienen de seres humanos o de especies extintas de monos o monos. Pero las imágenes y reconstrucciones producidas proporcionan el marco para el condicionamiento posterior. Todos los simios, los dinosaurios y las formas de vida que intentan pasar del agua a la tierra seca que se ven en los periódicos, revistas y programas de televisión darwinistas son ficticios. Si nada más, ciertamente reflejan el poder imaginativo de los artistas involucrados. Cuando se exponen como fraudes, se dejan de lado silenciosamente.
La prensa darwinista tiene mucho cuidado de que nadie se dé cuenta de la magnitud del fraude que se está cometiendo. Pero las políticas de ocultamiento de fraudes, por supuesto, no dan frutos, y todos los engaños darwinistas están siendo expuestos, uno por uno, y todo el tiempo. Ilustraciones. Todas las ilustraciones en estos recortes de periódicos son falsas. Nunca existió semejante hombre mono. Los darwinistas utilizan dibujos y reconstrucciones para difundir mentiras. Utilizan la técnica de acondicionamiento que afectará más a las personas, el elemento visual. Alguien que no esté informado sobre el tema que mira estos periódicos comenzará a familiarizarse con estos hombres monos que él sigue viendo. A través de este hechizo mágico, se convencerá de que nuestros antepasados realmente eran hombres mono. Esa persona creerá fácilmente en la evolución. No sentirá necesidad de pedir ninguna evidencia científica. Así es como la propaganda darwinista engaña a la gente, difundiendo la hipnosis de esta manera. Hora 14 de marzo de 1994 Toronto Star, 11 de agosto de 2007 Kansas City, 9 de agosto de 2007 NTV Bilim, 10.2009 Ciudadano Ottawa, 9 de agosto de 2007 New Scientist, 17 de marzo de 2009. Ella lo recreaba. Axam, 6 de abril de 2001 La humanidad sobrevivió por el canibalismo Millet, 23 de junio de 2010 Un cambio de 4 millones de años Jenny Safak, 01. 10. 1998 Science Vie, noviembre de 2003 AssociatedContent.com HTML. Cat igual a 5-28 de octubre de 2010 Noticias de National Geographic. Fósiles. Los darwinistas produjeron las ilustraciones anteriores de un pequeño dedo fósil que encontraron en Siberia y afirmaron que el dedo representaba una tercera especie de hombre. La única razón por la que los darwinistas recurrieron a ese engaño es que este dedo que pertenece al hombre moderno no encajaba en sus esquemas ficticios de la evolución y de hecho totalmente refutados de la teoría de la evolución. Inmediatamente se describió como un extraño tipo de hombre mono en las publicaciones darwinistas, sin tomar absolutamente ninguna medida de precaución, y se dio la impresión de que el descubrimiento tuvo algo que ver con la evolución. Si no fuera por las respuestas exhaustivas y científicas proporcionadas por nosotros sobre el tema, este engaño se habría llevado a un gran número de personas. Baltimore Sun, 9 de agosto de 2007 Edad Asiática, 9 de agosto de 2007 Daily Mail, 9 de agosto de 2007 Boston Herald USA, 9 de agosto de 2007 Calgary Herald, 9 de agosto de 2007 Daily Telegraph, 9 de agosto de 2007 The Gazette Colorado, 9 de agosto de 2007 Apelación Comercial, 9 de agosto de 2007 Cuando se descubre la evidencia que refuta la evolución, ignoran o bien intentan destruirla. Los darwinistas han utilizado todas estas formas de condicionamiento mental durante los últimos 150 años y se han involucrado en la propaganda de fósiles falsos exactamente como lo eligieron, ya que tenían el monopolio de escuelas, universidades, científicos de renombre, revistas, periódicos y medios visuales, podían engañar a las personas como lo deseaban. Eso incluía evidencia refutando la evolución. Dado que los fósiles del período cámbrico son una de las principales pruebas de que la vida comenzó repentinamente y con una complejidad extraordinaria, y que ciertamente significaría el fin del darwinismo, fueron ocultados durante 70 años por Charles Golightly Walcott, el paleontólogo darwinista. Este es un indicador sorprendente y significativo en términos de entender la escala del fraude darwinista. Eventos similares han tenido lugar con bastante frecuencia en los siguientes tiempos, y nadie estaba al tanto de los más de 350 millones de fósiles que refutaban completamente la evolución, y que se descubrieron hasta la fecha. Por supuesto, los darwinistas hicieron con estos fósiles lo que hicieron con los cámbricos. Porque todos estos fósiles significaban lo mismo, cada uno era prueba de creación. Durante años, los darwinistas solo mencionaron 2 o 3 tipos de fósiles vivientes, en un intento por dar la impresión de que los fósiles vivientes estaban formados solo por estos. Pero luego la gente se dio cuenta de que hay especímenes fósiles que se remontan a millones de años de todas las formas de vida actuales. En otras palabras, la gran mayoría de los fósiles eran fósiles vivientes que mostraban que las formas de vida actuales son idénticas a las de hace millones de años. Dado que el tema ficticio de la evolución del hombre era el más sensible y el más abierto a la especulación darwinista, los darwinistas cometen un fraude generalizado cuando se trata de fósiles que muestran la historia del hombre. Los fósiles que muestran que el hombre nunca ha evolucionado generalmente se guardan escondidos, o incluso se destruyen por completo. Porque si incluso uno de estos entra en la agenda, eso será suficiente para deletrear el final del engaño de la evolución. Es por eso que los fósiles falsos siempre se mencionan en este contexto y son objeto de especulación constante. Fósiles cámbricos, trilobites. Tan pronto como Charles de Walcott descubrió los fósiles de la era cámbrica, los escondió, y los mantuvo ocultos por los próximos 70 años. La única razón para esconderlos es que los fósiles del Cámbrico representaron la evidencia más excelente para la creación. Este método de Walcott todavía está siendo aplicado por los evolucionistas de hoy. Más de 350 millones de fósiles se habían escondido hasta que fueron revelados a través del Atlas de la Creación. Porque todos estos fósiles prueban la creación. Los darwinistas intentan preservar sus falsas teorías no produciendo evidencia científica, sino concelando. El ojo de trilobites en la imagen consiste en cientos de células diminutas, cada una de las cuales contiene un par de lentes. El sistema de ojo compuesto de 530 millones de años en estas formas de vida se ha mantenido sin cambios hasta nuestros días. Varios insectos como las abejas y las libélulas tienen la misma estructura ocular.
Para mantener su ideología, incluso han propuesto la idea de las criaturas espaciales. Es absolutamente humillante y ridículo que un científico darwinista se ponga de pie y diga: ¿las criaturas espaciales trajeron la vida aquí? Alguien que presta mucha atención y es consciente de la verdadera cara del engaño darwinista, verá inmediatamente que tales declaraciones son una expresión de absoluta desdicha y desesperación, porque el mayor problema para los darwinistas es el origen de la vida. Incapaces de explicar cómo incluso una sola proteína podría haberse formado por casualidad, y conscientes de lo indefensos que son con ese tema, los darwinistas han buscado una salida escondiéndose detrás de la idea de las criaturas del espacio. Hay un punto muy importante que ya hemos enfatizado con respecto a los darwinistas. Algunos darwinistas negarán la existencia de Aya, incluso si ven milagros, como se nos dice en un versículo. Esta es una característica de algunos incrédulos descritos en el Corán. A pesar de que estas personas son muy conscientes de los hechos y la verdad, el Corán nos dice que todavía lo negarán debido a la gran magnitud de su orgullo. El engaño de criaturas espaciales planteado por ciertos ateos darwinistas nació precisamente de ese estado de cosas. El hecho de que las proteínas no puedan surgir espontáneamente es solo una de las pruebas de que la vida fue creada. Pero como algunos de los darwinistas tienen la intención de negar la existencia de Aya, seguramente Aya está más allá de eso, ignoran este hecho altamente significativo sobre las proteínas. Y en lugar de admitir la existencia de Aya, que es lo suficientemente poderoso como para crear incluso una sola proteína con la complejidad más sorprendente, se han convertido en los defensores de esta afirmación totalmente ilógica. Esto es extraordinariamente descarado, y de hecho es una admisión de gran debilidad. Los darwinistas que hacen esta afirmación increíble se están humillando por el bien de su religión perversa. Al hacer esto, los darwinistas nunca reflexionan sobre cómo serán incapaces de responder la siguiente pregunta: ¿cómo surgió esta molécula ficticia y compleja de la que hacen esta afirmación? Incluso si estuviera en algún lugar de la inmensidad del espacio, no podría haber sido por casualidad, por lo tanto, tiene que haber una inteligencia muy superior a la de los seres humanos que la crearon. Eso solo explica el final de esta dudosa afirmación darwinista. Otras afirmaciones hechas por los darwinistas, como las moléculas orgánicas que llegan desde el espacio y que son atrapadas en algo así como una trampa fría utilizada en el experimento de Miller y que finalmente dan lugar a una célula viva, son igualmente absurdas. Incluso si todas las moléculas orgánicas que constituyen una célula, incluso si todas las proteínas en ella que nunca pudieron surgir por casualidad estuvieran presentes al mismo tiempo, e incluso si todas las condiciones reclamadas por los darwinistas se aplicaran, aún sería imposible para que una célula emerja por casualidad. Los darwinistas son incapaces de producir incluso los componentes más pequeños de la célula, ni siquiera de manera consciente y controlada y bajo las condiciones de laboratorio que deseen. No pueden dar cuenta de una sola proteína. Los darwinistas solo están jugando con la gente. Su idea engañosa de criaturas espaciales hace que su perspectiva hacia los seres humanos sea muy clara. Se imaginan que todavía pueden imponer la evolución, el gran engaño de los últimos 150 años y que ahora temen que puedan estar perdiendo, por medio de tales tonterías. Los darwinistas pueden esforzarse todo lo que quieran, pero todas las afirmaciones que hacen con el propósito de alentar la negación de Aya, seguramente Aya está más allá de eso, simplemente los humillan más. Porque el Todopoderoso Alá, Señor de los mundos, ha prometido en verso que derribará a todos los que lo niegan. Sepa que no puede frustrar a Aya y que Aya humillará a los incrédulos. Surat at-Tauba 2. Biología molecular. Algunos darwinistas, que son incapaces de negar que las proteínas no pueden surgir por casualidad pero que no están dispuestos a abandonar el estado de ánimo fraudulento provocado por la lógica materialista, en lugar de admitir el poder sublime de Alá Todopoderoso, no tienen reparos en esconderse detrás de la idea de las criaturas espaciales. Nuevamente se involucran en el fraude y tratan de engañar a la gente para que piense que la idea de espacio responderá a la pregunta fundamental de cómo surgió la proteína por primera vez. De hecho, sin embargo, la idea darwinista del espacio exterior es un indicador de una desesperación muy profunda e integral. Es una admisión de derrota y desconcierto. Es uno de los reclamos que más humilla a los darwinistas. La vida no vino del espacio exterior ni comenzó en la Tierra por casualidad. La vida llegó a ser espacio.com100mexfree4.com. Así que venimos de Marte. Saba, 3 de febrero de 2003. Entonces, todos venimos de Marte. Batán, 14 de noviembre de 2005. Asteroides de origen Alavido Bugún. 8 de diciembre de 2008. Prueba de vida extraterrestre radical. 11. 12. 2008. Esperanza en la vida extraterrestre de Bugún. 11 de diciembre de 2008. Meteoros dio vida radical. 10 de agosto de 2005. Caímos a la Tierra desde el espacio. Saba, 6 de abril de 2005. Entonces, ¿todos somos marcianos? Batán, 14. 11. 2005. ¿La vida vino del espacio? Batán, 5 de diciembre de 2006. Pisorg.com. Intentan silenciar las actividades que demuestran la invalidez de la evolución, no con evidencia científica, sino gritando a la oposición. Los darwinistas tienen miedo de la ciencia. Están aterrorizados por los hechos revelados por la ciencia que se conoce a todos y se extiende por todo el mundo porque todo lo verdaderamente científico demuele y refuta la evolución. Por esa razón, los darwinistas nunca pueden responder a ninguna persona con la ciencia. La agresión es su única respuesta a la evidencia científica. Se oponen a las conferencias contra la evolución que revelan evidencia científica, no con evidencia propia, sino con pancartas y protestas. Intentan cerrar exposiciones que muestran datos científicos, fósiles genuinos.
Buscan quemar libros que contengan evidencia científica. Que se llevan a las personas que intentan tener evidencia científica que expone el fraude de evolución que se enseña en las escuelas a los tribunales. Rechazan las invitaciones de los seguidores del creacionismo a los debates cara a cara con error y terror y nunca aceptan tales desafíos. En lugar de responder a la evidencia científica con evidencia propia, los darwinistas responden con despotismo, agresión, fuerza bruta y gran tono y llanto porque no tienen evidencia científica y esta es la única forma en que saben de mantener su teoría apoyada. Falsas protestas. La única forma en que los darwinistas pueden responder a las actividades científicas en contra de la evolución es comportarse como gamberros con agresión, protestas, gritos y gritos. Nunca pueden responder con la ciencia y la evidencia científica. Los darwinistas se esconden detrás de conceptos como democracia, derechos, libertad y libertad de pensamiento en cada oportunidad disponible, pero cuando se expone la invalidez de sus reclamos, de repente se vuelven fanáticos y agresivos. Inmediatamente ignoran los conceptos de libertad de pensamiento y expresión, democracia y libertad intelectual que han estado protegiendo. Inmediatamente se vuelven completamente intolerantes, e incluso altamente agresivos, cuando se presenta evidencia que revela el hecho de la creación. De hecho, cuando se trata de ideas, son los propios darwinistas quienes son los más cerrados, intolerantes y perversos de todos. Lejos de ser una conclusión científica, el darwinismo es una creencia falsa y perversa que la ciencia realmente refuta. Dado que se basa únicamente en la ideología y un sistema de creencias supersticiosas, desde hace muchos años, el darwinismo ha intimidado a las personas con esta política despótica. Si es que el darwinismo domina las instituciones de Estado en todo el mundo hoy en día, la única razón para ello es la política tiránica y agresiva de intimidación en cuestión. Si un darwinista acude a una conferencia científica con un cartel en lugar de evidencia científica, si trata de silenciar a la oposición gritando en lugar de hacer declaraciones científicas, se imagina que puede intimidar a los oponentes de la evolución atacándolos, y si es expulsado de una conferencia científica bajo escolta policial, entonces solo basta para exponer la verdadera cara del darwinismo. Los informes sobre el colapso del darwinismo han iniciado un pánico extraordinario entre los darwinistas. Ningún despotismo podrá ahora mantener la falsa religión de los darwinistas apoyada. Esta es la ley de la. Más bien, arrojamos la verdad contra la falsedad y la atraviesa y desaparece. Hay sin fin para ti por lo que retratas. Surata Lambilla. 18. Técnicas de propaganda darwinista. 3/3. El hecho de que sufren problemas y dificultades psicológicas es claro a partir de su comportamiento y reacciones. Hay una pista muy importante de que los darwinistas tienen problemas psicológicos. Se manifiesta en su lenguaje corporal. Uno puede ver claramente que han sufrido una terrible derrota debido a sus estados ansiosos cuando ven pruebas de la creación, sus reacciones, acciones incontroladas y respuestas estresadas. Esta es otra pieza importante de evidencia de que el darwinismo es un engaño. En cualquier caso, los darwinistas suelen confrontar a los partidarios de la creación con la plena conciencia de esta derrota y con un sentido de inferioridad. Por esa razón, en lugar de disfrutar de la paz y la tranquilidad que se desprenden de defender lo que es verdadero y correcto, sufren la carga y los problemas que conlleva la mentira. Su propia ideología les obliga a adoptar una teoría sin evidencia científica como si fuera científica, y tiene una fuerte evidencia de apoyo. Tienen que tratar de responder a la evidencia científica vital que demuestre la invalidez de la teoría de la evolución. Aunque saben que las personas creerán y se convencerán de los verdaderos hechos científicos, intentarán dar la impresión de que lo que defienden es la verdad. Tener que defender constantemente una mentira es una carga terrible para una persona. Leopardo. La belleza, la armonía y la simetría en la naturaleza es uno de los temas más preocupantes para los darwinistas. Incluso Darwin no ocultó esa inquietud, y se vio obligado a admitir que las plumas de un pavo real lo hicieron sentir enfermo. Es por eso que en los programas de discusión hay escenas en las que los darwinistas muestran un comportamiento muy enfadado, irritable y angustiado, agitando sus brazos en gestos peculiares y generalmente dando una impresión de estrés y agotamiento. Ellos constantemente dicen que hay algo que quieren declarar, pero ninguna declaración llega nunca. Es imposible para ellos hacer una declaración porque no hay absolutamente ninguna evidencia científica para la evolución. Este es el estrés y la inquietud que viene de no defender la verdad. Los darwinistas inevitablemente experimentan este estado mental constantemente angustiado en todas partes de sus vidas, no solo en los entornos descritos anteriormente, porque abrazan una mentira y se comportan de manera falsa. El Todopoderoso la revela en un versículo como: aquellos que luchan contra nuestro Señor tendrán vidas problemáticas, pero si alguien se aparta de mi recordatorio, su vida será oscura y estrecha. Surata 124. Mantienen que todos los reclamos que refutan la evolución no son científicos. Hemos estado discutiendo cómo los darwinistas intentan dar la impresión de ser científicos mediante el uso de fórmulas y terminología científicas y, por lo tanto, han engañado a un gran número de personas mediante dicho condicionamiento psicológico. Una segunda táctica fraudulenta a la que recurren los darwinistas en este contexto es el mecanismo de defensa engañoso, que sugiere que los opositores al darwinismo no son científicos. Como sabe que inevitablemente se empeorará, un darwinista nunca debatirá públicamente a un partidario de la creación y justificará esta actitud diciendo que no se ha establecido el entorno adecuado para un debate científico. Pero esto es meramente el derrotismo y una salida fácil. Por supuesto, no querrán participar en ese debate, porque saben que perderán y serán humillados. En cambio, se esconden detrás de la idea de ser científicos en su búsqueda de maneras de evitar tales encuentros.
Pero el hecho es que solo los partidarios de la creación han producido evidencia científica. Ningún darwinista nunca ha podido producir ni una sola pieza de evidencia científica, ni es posible que un darwinista lo haga jamás. Pero la evidencia científica que refuta la evolución que ve durante el curso de cualquier debate le causará una enorme angustia. Ver a fósiles genuinos, y los fraudes de la evolución quedarán expuestos, y el simple hecho de que los evolucionistas no pueden explicar cómo incluso una sola proteína podría haberse producido por casualidad se revelará para que todos lo vean. Tal derrota es intolerable para los darwinistas. Es por eso que se esconden detrás de todos estos mecanismos de defensa psicológica muy familiares y acusan al otro lado de ser no científico. Llamar a Richard Dawkins el señor. Adnan Oktar ha reiterado una y otra vez su invitación al ateo y darwinista Richard Dawkins para un encuentro cara a cara. Incluso colocó un aviso en el eminente diario británico The Times para ese propósito. La única razón por la que Dawkins evita tal debate es sin duda el hecho de que él está muy consciente de que su afirmación colapsará completamente ante la evidencia científica que ven las obras del señor Oktar. Desde el 13 de octubre de 2009, número del Times, Gran Bretaña. Este hecho debe tenerse siempre en cuenta, los darwinistas no poseen ni una sola pieza de evidencia científica. Todo lo que tienen es demagogia, mentiras, acusaciones falsas, agresión, condicionamiento psicológico, fósiles de engaño y abundante terminología científica especiosa. Su forma de afirmar que son científicas es uno de los fenómenos más sorprendentes del siglo. Esto muestra la escala mundial del engaño darwinista. Un engaño que es constantemente refutado por la evidencia científica, y que ni siquiera los niños atribuyen ningún crédito. Ha adoptado la ciencia como un escudo protector. Por lo tanto, siempre hay que tener en cuenta que un darwinista que defiende la evolución en nombre de la ciencia y al mismo tiempo se niega a tener relaciones con los defensores de la creación porque no son científicos se está involucrando en un gran engaño. La ciencia es en realidad el mayor enemigo de los darwinistas. Debido a que cuanto más le dan la espalda a la ciencia, más los hechos científicos siguen aniquilando la evolución. La ciencia es antidarwinista y antiateísta. La ciencia es el enemigo del darwinismo. La ciencia se opone al ateísmo. La ciencia es anticomunista y antimarxista. La ciencia aniquila el pensamiento marxista, atletista y darwinista. El engaño darwinista se ha derrumbado ante la ciencia. La ciencia ha asestado a la propaganda darwinista su mayor golpe. La ciencia ha eliminado el condicionamiento masivo del fraude de la evolución. La ciencia ha derribado los cimientos de la filosofía atea. La ciencia derriba el darwinismo donde quiera que va, donde muestra su rostro. La ciencia es antipagan. La ciencia elimina el pensamiento idolátrico, las religiones supersticiosas y las falsas ideologías. Por esa razón, la ciencia inflige el dolor más grande en darwinistas. Hacer pasar el darwinismo como ciencia es parte de un engaño desagradable que se está cometiendo en todo el mundo. El sistema del Dajjal requería una nueva religión, seguramente haya esta más allá de eso, para eliminar la creencia en Haya del mundo, y hace muchos años identificó la técnica hipnótica más eficiente y se rodeó con la ciencia. Se dio cuenta de que podría aprovechar la ciencia para engañar a la gente, que podría llegar a todo el mundo, tomar el control de las posiciones más importantes y perpetrar todo tipo de fraude, todo en nombre de la ciencia. La hipnosis masiva que el sistema del Dajjal llevó a cabo en todo el mundo se difundió en nombre de la ciencia. Pero la ciencia que consideraron su aliado finalmente devastó a los darwinistas. Nunca soñaron mientras perpetraron descaradamente sus fraudes científicos de que la ciencia le infligiría un sufrimiento tan terrible. Entraron en estado de shock cuando vieron que la ciencia solo servía a la religión. Estaban aterrados de ver a los mejores científicos del mundo anunciando al mundo que creían en Haya. Nuevamente intentaron esconderse detrás de sus tonterías científicas, pero fue en vano. Perdieron sus voces. Vieron con sus propios ojos cómo la ciencia demolía el ateísmo, el darwinismo, el marxismo, el comunismo, el materialismo y todas las demás ideologías supersticiosas. Los darwinistas sufrieron su peor derrota a manos de la ciencia. La ciencia que ellos consideraron como su aliado en realidad los guía. Uno de los mayores hechos que surgieron con los avances en la ciencia en el siglo XXI es el siguiente: la ciencia es para aquellos que creen en Haya. La ciencia beneficia a los verdaderos creyentes. Alá se refiere en el Corán al mosquito, Surat al-Baqara, 26, y a la abeja, Surat an-Nahl, 68. Señala las estrellas que viajan en sus órbitas, Surat ad-Dariyat, 7, y los barcos que flotan en el agua, Surat al-Hajj, 65. Alá se refiere en el Corán a las hojas que giran, Surat al-An'am, 59, y a las 7 capas del cielo, Surat al-Isra, 44. Alá le dice a los creyentes en el Corán que estén conscientes de estas pruebas de fe. La gente descubre las profundidades de estos fenómenos a medida que los investiga con la ciencia. La ciencia nos dice la técnica anestésica mediante la cual un mosquito inserta su probóscide y nos dice la estructura molecular de la sustancia en ese anestésico local. El milagro de la fotosíntesis en las hojas verdes. Las leyes de la física por las cuales los barcos flotan en el agua y los cuerpos celestes que permanecen suspendidos en el cielo y nunca se desvían del rumbo, a menos que Alá así lo elija, son hechos que la ciencia nos muestra. La ciencia prueba todo lo que se nos dice en el Corán. Por lo tanto, cualquier persona capaz de pensar con razón y buena conciencia inmediatamente comprenderá la existencia todopoderosa de Haya de una sola instancia citada en el Corán. Por esa razón, un mosquito citado en el Corán es suficiente para que creamos en nuestro Señor Todopoderoso. Alá dicen los versos, Alá no se avergüenza de hacer un ejemplo de un mosquito o de una cosa aún más pequeña. En cuanto a los que creen, saben que es la verdad de su Señor. Pero en cuanto a los que no creen, dicen,
¿Qué quiere decir Aya con este ejemplo? Él extravía a muchos por ello y guía a muchos por ello. Pero él solo extravía a los desviadores. Surat al-Baqara, 26. Humanidad. Se ha hecho un ejemplo, así que escúchalo cuidadosamente. Aquellos a los que invocan además de Aya ni siquiera pueden crear una sola mosca, incluso si se unieran para hacerlo. Y si una mosca le roba algo, no pueden recuperarla. Qué débiles son tanto el buscador como el buscado. Surat al-Hajj, 73. Los signos que llevan a la fe son dones que la ciencia nos muestra. Son una bendición gloriosa de Aya. Allah usa la ciencia como su instrumento para mostrarnos su sublimidad, grandeza y poder. Tanto la ciencia como sus descubrimientos son creados por Aya, el Señor de los mundos. Los darwinistas están ahora en un estado de pánico. Se asombran al ver que la ciencia es antipagana y antidarwinista. Ese dolor es el peor de los sufrimientos de los darwinistas en los últimos 150 años. La forma en que aquellos que entienden la ciencia han abandonado el darwinismo en masa ha aumentado aún más ese sufrimiento. La forma en que la ciencia sirve al Islam ha multiplicado aún más ese dolor. Tanto es así que los darwinistas han declarado, vergonzosamente, que la salida está en las criaturas espaciales. Esa es la situación final del sistema del Dajjal que ha perpetrado la hipnosis masiva durante los últimos 150 años. Cada rama de la ciencia muestra la sublime existencia de Aya. El siglo XXI será la época de ese descubrimiento y de una derrota darwinista irreparable. Átomo, ciencia. La ciencia es el peor enemigo del darwinismo. La ciencia destruye el pensamiento marxista, ateo, materialista y darwinista. La ciencia ha revelado la existencia sublime y la creación de Aya en toda su gloria. Todos estos hechos revelados por la ciencia, y la forma en que la ciencia sirve al Islam, representan los peores sufrimientos de los darwinistas en el siglo XXI. Intentan difundir el engaño de que la evolución y la creencia en Alá no son incompatibles. El materialismo constituye el fundamento del darwinismo. Según el error materialista, la materia es eterna y no hay fuerza superior a ella. En otras palabras, el materialismo rechaza la idea de un creador que gobierna la materia que constituye el universo y la mantiene constantemente bajo su control. Seguramente Alá está más allá de eso. La única razón de todos los esfuerzos realizados para apuntalar el darwinismo, que se basa en la existencia absoluta de la materia, y de todos los fraudes y engaños cometidos con ese fin, es el deseo de evitar la aceptación del hecho de que un creador sublime y omnipotente ha traído todas las cosas a la existencia. Los darwinistas han estado tratando de hacer eso durante los últimos 150 años. Y esa es la razón por la que el darwinismo ha sido adoptado como una religión falsa. Los darwinistas últimamente han estado en un estado de pánico terrible debido a que este hecho importante ha salido a la luz en los últimos años. La razón de este pánico es el temor de perder el apoyo de un gran número de creyentes religiosos. Muchas personas que creen en Alá y desconocen el verdadero rostro del darwinismo se inscriben ciegamente en este engaño, y los darwinistas han estado muy disgustados por la revelación de una verdad que los despertará. La manera en que los darwinistas han estado trabajando tan enérgicamente para encubrir el hecho de que el darwinismo y el ateísmo son de hecho equivalentes entre sí es particularmente sorprendente. Las conferencias mundiales que realizan los darwinistas tienen el título de sacerdote, incluso las conferencias sobre la evolución que se celebran en el Vaticano como resultado de la presión sobre el Papa, los premios que reciben los darwinistas que actúan en nombre de organizaciones benéficas que buscan reconciliar la creencia en Aya y la evolución, los clérigos que aparecen en programas de televisión para defender la evolución, la cita de declaraciones fraudulentas en apoyo de la evolución hecha por personas que vivieron en el pasado y se anuncian como eruditos religiosos, y muchas otras iniciativas similares se derivan de la misma inquietud. La prensa darwinista bajo el control de masones ateos debe haberse dado cuenta de que la ecuación el darwinismo igual al ateísmo representaría una gran dificultad para ellos, por lo que entró en acción de inmediato para plantear el problema. El ateo y darwinista Richard Dawkins admite la existencia de un lobby darwinista activo en esta esfera. Hay una especie de lobby de defensa de la evolución, en particular. En su mayoría son ateos, pero desean, desesperadamente, ser amigables con las personas religiosas corrientes y sensatas. Y la forma de hacerlo es decirles que no hay incompatibilidad entre evolución y religión. 4. Como queda claro por la propia admisión de Dawkins, los ateos representan a la gran mayoría de los darwinistas que intentan supuestamente reconciliar la creencia en Alá y la evolución. Este es un truco muy desagradable y engañoso. Todos los darwinistas que están preparados para involucrarse en condicionar a las personas mediante el fraude y el engaño meramente por su ideología se han unido a esta religión pagana para negar la existencia de Alá. Al difundir su propaganda, los darwinistas se esfuerzan por ocultar el verdadero rostro de su teoría. El hecho de que algunas personas no sepan es que esta teoría perversa y no científica constituye la fuente detrás de la irreligión, la tiranía, las guerras, el sacrificio, la crueldad, la degeneración, el terror y el martirio de tantos soldados en Turquía. La propaganda darwinista intensiva proporciona la base para el apoyo ciego de su insidiosa pseudo-religión. El darwinismo se opone a todas las creencias e ideas que apoyan la existencia de Alá, que alaban a nuestro Señor y señalan el arte creativo del todopoderoso Alá. El darwinismo es una religión perversa producida de manera deliberada y programática en los masones ateos albergados con el propósito de detener el giro hacia Alá, evitar el surgimiento de sociedades devotas y que el materialismo pueda reinar supremo como una fe falsa. Tal como estaba previsto, esta perversa religión ha alejado a las vastas masas de personas de la creencia en Alá y ha constituido la base de los regímenes comunistas y fascistas que infligieron algunos de los peores flagelos de la historia.
Los esfuerzos de hoy para reconciliar la evolución y la creencia en Allah son uno de los trucos más desagradables de todo este gran fraude. Todos deben rechazar este engaño y esta falsa propaganda. Nuestro Señor Todopoderoso creó todas las cosas, la tierra, el cielo y todo lo demás, simplemente ordenándoles. Sí. Esa es la creación gloriosa que se muestra en el Corán y se exhibe con tanta evidencia en la tierra. La evidencia de esa creación gloriosa está infligiendo derrota tras derrota en el fraude del darwinismo, día tras día, y lo está eliminando de manera efectiva. Como nuestro Señor Todopoderoso dice en un verso, es Él quien creó los cielos y la tierra con verdad. El día que dice, sí, es. Su discurso es la verdad. El reino será suyo en el día en que suene la trompeta, el conocedor de lo invisible y lo visible. Él es el todo sabio, el todo consciente. Surat Al-An'am, 73. Tigre, si Allah Todopoderoso lo deseara, Él podría, por supuesto, haber creado toda esta vida gloriosa utilizando la evolución como su instrumento. Y, en ese caso, habríamos sido, por supuesto, los partidarios más convencidos de la evolución. Pero la creación no tuvo lugar así. Como dice el Corán, nuestro Señor creó los seres vivos en un solo momento al decirles, sí. Esta magnífica creación destruye cada vez más el darwinismo cada día con nuevas pruebas. Conciliar el darwinismo es una religión pagana perversa desarrollada deliberada y sistemáticamente en las logias de masones ateos. Durante los últimos 150 años, ha alejado a la gente de la creencia en Allah y ha provocado una terrible presión en el mundo 150. El darwinismo se opone a la ciencia y a todas las opiniones y creencias que defienden la existencia de Allah y apuntan al poder curativo sublime de nuestro Señor. Aquellos darwinistas que buscan reconciliar la evolución y la creencia en Allah están, por lo tanto, mintiendo. Los que están de acuerdo con tales afirmaciones darwinistas están siendo. Este es un engaño perpetrado en personas que desconocen la escala y el peligro del darwinista. Actualmente están tratando de mantener al darwinismo apoyado con este engaño. Aquellos que genuinamente y sinceramente aman a Allah nunca deben caer en ese engaño. Conclusión: toda superstición se desvanecerá ante la verdad, toda religión supersticiosa fallará inevitablemente. Esta es una ley inmutable de Allah. No importa qué tan exitosos puedan parecer, no importa cuánto dominio disfruten, no importa cuántas personas puedan influir y sin importar cuánto éxito parezcan disfrutar, todas las creencias supersticiosas caerán inevitablemente. Esta ley de Allah nunca cambia. Los darwinistas no han podido comprender este gran secreto de Allah. Nunca creyeron que Allah inevitablemente infligirá una derrota en cada idea perversa. Imaginaron que la victoria transitoria otorgada por Allah era una ganancia y una superioridad. Se jactaron de esta falsa victoria y nunca previeron que algún día serían revelados como fraudes. Sin embargo, lo que nunca previeron o esperaron de pronto les sucedió. Comenzaron a ver su propia derrota en completo asombro. No pudieron entender cómo había sucedido. No pudieron entender cómo la teoría de la evolución, protegida por la ley en todos los países, enseñada en las escuelas e impuesta a los profesores, respaldada por prácticamente toda la prensa principal y respaldada con un presupuesto de millones de dólares, podría haberse barrido como esta. No pudieron comprender cómo era posible que los fósiles que refutaban completamente la evolución que tan cuidadosamente habían mantenido escondidos pudieran emerger repentinamente a la luz en un momento en que la evolución estaba tan estrechamente protegida por las leyes nacionales, y como el hecho de que ni siquiera una sola proteína puede formarse por casualidad, había salido a la luz. Esa enorme derrota significó el fin de la demagogia y la propaganda que fueron el único apoyo de los darwinistas. Los darwinistas probablemente nunca imaginaron que llegaría el día en que tendrían que abandonar su único medio de engaño. Nunca esperaron que sus mentiras y engaños basados en el condicionamiento masivo a través de la prensa, y por medio de la presión y la imposición, estuvieran nunca expuestos. Probablemente nunca hayan soñado que algún día sus peligros serían expuestos inesperadamente. Los darwinistas ya no tienen vuelta atrás. La verdadera naturaleza de sus afirmaciones engañosas de que se ha encontrado el enlace faltante, o se ha observado el enlace faltante, ahora se ha revelado. Mucha gente se ha dado cuenta ahora de que la evolución es un fraude vacío, sin evidencia alguna. Los darwinistas pueden usar cualquier método de propaganda que les guste, y fabricar cualquier evidencia falsa que consideren adecuada y representar eso como la verdad, pero nunca podrán ver a sus días de gloria. El engaño darwinista finalmente está por terminar. Este periodo en el que vivimos, cuando los darwinistas están desesperadamente haciendo una última postura para mantener vivo su engaño, será testigo de una gran derrota para ellos. Hay otro punto muy importante aquí que no debe ser olvidado. Todavía no es demasiado tarde para los darwinistas. Todavía pueden rechazar y compensar todos sus errores. Ha llegado el momento de que los darwinistas se den cuenta de que todo el poder está en el Todopoderoso Allah, y que todo lo que haya ordene definitivamente se producirá. Esto será de gran beneficio para ellos y les permitirá vivir vidas honorables en este mundo y en el futuro. No debe olvidarse que no importa cuánto orgullo tengan en este mundo, no importa cuánto libren una lucha ilegítima contra el bien y la verdad, seguramente Allah está más allá de eso, lo que sea que nuestro Señor Allah ordene es lo que sucederá. El darwinismo terminará absolutamente en este siglo, y si los darwinistas quieren verlo o no, la verdadera fe de Allah gobernará el mundo. La promesa de Él es la verdad, y la verdad ciertamente se hará realidad. Allah revela en los versos, y que todo lo que haya ordene definitivamente ocurrirá. Esto será de gran beneficio para ellos y les permitirá vivir vidas honorables en este mundo y en el futuro.
No debe olvidarse que no importa cuánto orgullo tengan en este mundo, no importa cuánto libren una lucha ilegítima contra el bien y la verdad, seguramente Alá está más allá de eso, lo que sea que nuestro Señor Alá ordene es lo que sucederá. El darwinismo terminará absolutamente en este siglo, y si los darwinistas quieren verlo o no, la verdadera fe de Allah gobernará el mundo. La promesa de Él es la verdad, y la verdad ciertamente se hará realidad. Alá revela en los versos, y que todo lo que Allah ordene definitivamente ocurrirá. Esto será de gran beneficio para ellos y les permitirá vivir vidas honorables en este mundo y en el futuro. No debe olvidarse que no importa cuánto orgullo tengan en este mundo, no importa cuánto libren una lucha ilegítima contra el bien y la verdad, seguramente Alá está más allá de eso, lo que sea que nuestro Señor Alá ordene es lo que sucederá. El darwinismo terminará absolutamente en este siglo, y si los darwinistas quieren verlo o no, la verdadera fe de Allah gobernará el mundo. La promesa de Él es la verdad, y la verdad ciertamente se hará realidad. Alá revela en los versos, no debe olvidarse que no importa cuánto orgullo tengan en este mundo, no importa cuánto libren una lucha ilegítima contra el bien y la verdad, seguramente Alá está más allá de eso, lo que sea que nuestro Señor Alá ordene es lo que sucederá. El darwinismo terminará absolutamente en este siglo, y si los darwinistas quieren verlo o no, la verdadera fe de Allah gobernará el mundo. La promesa de Él es la verdad, y la verdad ciertamente se hará realidad. Alá revela en los versos, no debe olvidarse que no importa cuánto orgullo tengan en este mundo, no importa cuánto libren una lucha ilegítima contra el bien y la verdad, seguramente Alá está más allá de eso, lo que sea que nuestro Señor Alá ordene es lo que sucederá. El darwinismo terminará absolutamente en este siglo, y si los darwinistas quieren verlo o no, la verdadera fe de Allah gobernará el mundo. La promesa de Él es la verdad, y la verdad ciertamente se hará realidad. Alá revela en los versos, y la verdad ciertamente será hecha buena. Alá revela en los versos, y la verdad ciertamente será hecha buena. Alá revela en los versos, la verdad ha llegado y la falsedad ha desaparecido. La falsedad siempre está destinada a desaparecer. Surat al-Isra 81. Sí, todo en los cielos y la tierra pertenece a Allah. Sí, la promesa de Él es cierta, pero la mayoría de ellos no lo saben. Surah Yunus 55. Así que mantente firme. La promesa de Allah es verdadera. Pida perdón por sus acciones equivocadas y glorifique a su Señor con alabanzas en la tarde y temprano en la mañana. Ciertamente, aquellos que discuten sobre los signos de Alá sin ninguna autoridad han llegado a ellos. Surah Ghafir 55-56. La verdad ha venido. La falsedad no puede originarse o regenerarse. Surah Saba 49. Dijeron: Gloria a ti. No tenemos conocimiento, excepto lo que nos has enseñado. Tú eres el omnisciente, el sabio. Corán 2, 32.